disfrutar. Suena y la orquesta. El consenso más importante de la sociedad moderna es la organización del tráfico, la manera como puede relacionarse una marea de desconocidos que comparten el mismo camino. Con solo unos pocos conductores disidentes basta para crear anarquía. Muy buenas, choquejuerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña como siempre desde el asiento del copiloto Alberto Corona. Hola Alberto, bienvenido al pasado. Bienvenido, pero ¿por qué? Es más bien al futuro, ¿no? O sea, realmente estamos como grabándonos en vídeo, ¿no? Es como muy loco esto, ¿no? Somos literalmente unos boomers en 2020, con un podcast en vídeo. Desde luego el futuro no es, pero es algo. Un podcast en vídeo, pero además añado con una conexión a internet extremadamente modélica, gracias a que el otro día me compré un cable Ethernet. ¿Tú sabes lo que es un cable Ethernet, Marta? Por supuesto, Alberto. Lo sabes, porque ¿no? yo he nacido en una era de la tecnología ya, ¿eh? Tú eres una nativa digital, ¿verdad? Pues precisamente lo mejor del cable Ethernet es que nada de digital. Es un cable que puedes tocar, puedes mirarlo y decir, por aquí está circulando el Internet, ¿sabes? La energía de Internet está yendo a través del cable y está comunicándonos con... En fin, ¿qué pasa? ¿Por qué nos estamos grabando, Marta? ¿Qué pasa con este Nos estamos programa? grabando... Lo primero y principal, porque en nuestra era de la visibilidad, lo que nosotros pensábamos que iba a hacer solo un par de semanas, se está alargando, se está alargando. Yo a veces me atrevo a decir que somos un Se está podcast alargando ya... como un cable Ethernet, perdón. Sí, sí. Ok. Posible baneo de cable Ethernet como tema aquí, pero bueno, el caso. Nuestra era de la visibilidad, algo que se supone que iba a durar un par de semanas, se está alargando, se está alargando. Yo, como te decía, me atrevería a decir que somos casi un podcast semiprofesional, porque hacemos cositas y pues qué mejor de apoyar esta idea de la visibilidad que con vídeo, haciendo que la gente nos vea, rompiendo el misterio. A lo mejor la gente se pensaba que somos guapísimos, toma ducha de agua fría que os lleváis, pero Alberto, la era de la visibilidad continúa y nos vamos a Alicante, ¿no? Cuéntanos. Sí, nos vamos a Alicante, la era de la visibilidad no termina en absoluto, no terminará nunca, no vais a dejar de vernos. De hecho, No me naces. Que te cortan el Ethernet, ¿sabes? Entran a tu casa y ya y me verás. roban mi cable Ethernet, que es ahora mismo mi posesión más preciada, con diferencia. No, hemos tenido la suerte, aparte de esta experiencia preciosa que tuvimos de choquejuergas yendo a la universidad, como en el famoso episodio de Los Simpson, Homer va a la universidad, que eso ha sido Así fue. precioso, en el Centro Universitario La Salle, 2 jornadas que no es Pero que no descabellado. anuncies el pasado, no anuncies las cosas que han pasado ya, que no puede ir la gente. Solo quería dar como decir o sea, anunciar a la gente que eso fue estupendamente. Estoy seguro de que convencimos a unos cuantos chavales y nos convertimos en los amigos de esos chavales. Y aparte de eso también quería aprovechar para anunciar que dentro de como corolario, bueno, no sé si será corolario, porque creo que corolario es que ya termina algo, igual esto no termina nunca, como digo. El Como has caso dicho es al que... principio de empezar a hablar. Continúa, Alberto. El caso es que este 16 de noviembre Choquejuergas vuelve a los podcasts en directo. Después de los éxitos cosechados en la jornada de comunicación de la CNT y de la semana del videojoc, uno en Madrid y otro en Barcelona, Choquejuergas viaja a Alicante y dentro del evento Divulga Cine vamos a estar el sábado 16 de noviembre a partir de las 7 con otro podcast en directo. Otro podcast en directo que va a ser... bueno, ¿quieres tú explicar de qué va a ser el podcast, Marta? Joder, mira que te he dicho, no nos alarguemos. El podcast va a ser de musicales y en concreto vamos a defender que Mamma Mía y Mamma Mía 2 son dos pináculos de, pues eso, del cine musical. Así que si estáis de acuerdo, venid a disfrutar con nosotros. Si no estáis de acuerdo, venid y os aguantáis porque no va a haber ronda de preguntas, así que sudad en la silla. Pero venid a ver Choquejuerga a las 7 de la tarde. Concretamente, perdón, el título del podcast es ¿Por qué Mamma Mía es el musical más importante de la historia del cine?
Tendría que haberme puesto entre paréntesis y Mamma Mía 2, el segundo más importante, pero bueno, ese es el Pero se título, sobreentiende. es Mamma Mía como IP. como, IP sí, ABBA. no empieces por ese. No. No Mamma Mía empieces no por es una eso. IP, Marta. Mamma Mía es del mundo, es de todo el mundo, no es de. No sabemos, No es no sé, copyright, no hay ¿no? copyright con Mamma No hay Mía, no, en copyright. absoluto. Hay copyleft. Bueno, el caso, tú pruebas a poner una canción de ABBA aquí, después subimos a YouTube y vemos qué pasa. Pero el Lo caso haré. es que la gente que nos esté viendo ahora, que esté disfrutando de nuestro primer programa en vídeo, se habrá dado cuenta que hay 2 personas aquí en el coche de Choque Juerga. El coche va hoy bastante petado porque esto también es un programa especial. Estamos grabando con nuestros compañeros de A Night, pues porque nos han invitado a participar en su monográfico de Pentiment. Os saludo primero y ahora explicamos de qué va esto. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Marta, hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos un huequito en vuestro coche. No quería empezar por aquí, pero antes de que Clara diga hola, permitidme decir que este es el mejor podcast de la historia. Digo Choque Juerga. O sea, llevo 10 minutos riéndome solo, muteado, pero menudo caos más fantástico. Es un placer compartir este viaje. Lo siento mucho, Juan, por todo lo que has dicho, pero eso, saludemos. Clara, ¿cómo estás? Clara Doña. Muy bien, también encantada de ir en este coche que parece que va con curvas hoy, ¿no? ¿Se ha baneado el uso de cable de Ethernet o no? Yo no tengo, ¿eh? Está prebaneado. Todavía Vale. se puede utilizar, ¿no? Lo No, dices, pero te miramos raro. Hablemos del cable Ethernet. No hablamos del... No, Que a ti te mola también mucho el cable Ethernet, claro. No tengo. Pero me gustaría tener uno, ¿no? Yo Patrocinen un cable yo tengo Ethernet. uno. Alberto, ponlo en la Play y alucina, ya verás qué divertido. ¿Cómo que se puede conectar a la Play? Por supuesto que se puede conectar a la Play, pero Va a Alberto. salir volando, ¿Pero Alberto. para qué vaya. querrías hacer eso? Pues O sea, si quieres jugar en línea Alberto, y tú quieres no te jugar... descargas los juegos y las actualizaciones de los juegos. ostras, Alberto, por favor. Increíble. O sea, uf. Es que de Bueno, repente... Cuando ve que tarda 1 hora en bajar la actualización, pues le chufla el cable y va más rápido, colega. Tengo un superpoder ahora mismo, ¿eh? Un superpoder que, por cierto, me descubrió Juan, ¿eh? Es un superpoder que no es la Aquí presente. ignorancia. Hombre, superpoder. el conocimiento como superpoder me parece Conocimiento. muy pertinente, la verdad. Ahí está, sí. Pero está muy bien porque habéis hecho una especie de Pokémon Españita en podcast, ¿no? Del pasado, del futuro, de repente, todo esto por un cable de internet, que tampoco sé qué gran cosa, pero es muy útil sin Cable duda. Link. El cable Link es Pokémon, todo está en Pokémon. Pokémon y un cable para internet, Alberto, con eso tenemos ya para funcionar. Sí. Voy a dejar todo esto atrás en este juego que tenemos para continuar con el programa, porque efectivamente estamos, nos habéis invitado, vosotros en especial tú, Clara, nos habéis invitado a este monográfico de Pentiment. Estamos encantados, por supuesto, de estar aquí y de reconectar con la comunidad de A Night. No sé si os sueno, yo, Marta Civi, que me presento al principio, pero me presento otra vez. El caso... vamos a ir ya al lío porque tengo miedo de lo que pasa si se abren aquí más puertas con el cable Ethernet de Alberto. De repente se puede conectar a más sitios. Vamos a dejar eso atrás, vamos a entrar a lo que hay que entrar. Estamos ahora mismo en una época en la industria de los videojuegos, llevamos ya unos años así, en lo que podríamos decir que se está dominando por el FOMO. Estamos siempre mirando al futuro, estamos siempre viendo a qué vamos a jugar más que a qué estamos jugando. Incluso cuando se lanzan juegos, pues la tendencia es a comernos lo más rápido posible, a tragarlo casi sin masticarlo y a dejarlo atrás. Pasa una semana, pasa un mes y ya no se habla de los juegos que ya se han lanzado porque tenemos muchas cosas que esperar. Y sin embargo, aquí estamos hablando de Pentiment. Se cumplen 2 años desde su lanzamiento. Quiero empezar por ahí y quiero empezar con Clara, precisamente, que es la que ha puesto este monográfico sobre la mesa. Clara, ¿por qué estamos aquí hablando de cables Ethernet y de Pentiment? Bueno, estamos hablando de pasado, futuro, ¿no? Y creo que realmente todo estaba relacionado. Alberto estaba ahí manejando los hilos. Para mí, Pentiment tuvo un lanzamiento curioso, ¿no? Porque aparte de ser un juego de Obsidian, que son grandes creadores de RPGs, salió, no me sé la fecha, el 15 de noviembre. Gracias. El 15, digo, como la cagué yo con la fecha, el 15 de noviembre de hace 2 años, de 2022. Pero esa fecha precisamente lo dejó... Hablabas, Marta, del FOMO y de llegar tarde a las cosas. Pentiment parece que de proxy por salir en esa fecha llegó tarde a lo que en videojuegos se considera, ¿no?, como el pináculo de la recepción crítica, que son los Game Awards del Dorito. O sea, es una cosa absolutamente absurda, pero parece que si un juego no entra en los Game Awards ya se queda fuera, ¿no? Y Pentiment, al salir tan tarde en el año,
fíjate que por algo tan tonto como en qué momento del año sales, creo que es un juego que no llegó del todo bien a quizás las personas a las que les podría haber interesado. Aún así, siendo un juego de Obsidian, creo que Obsidian redujo bastante el público objetivo de Pentiment al sacar Pentiment. Me refiero, no creo que sea un juego para el público más en general o más en masa de Obsidian, que tampoco es una desarrolladora que tenga un público gigante, ¿no? Pero creo que, por hablar de tiempo, creo que me parecía justo reivindicar Pentiment, porque incluso a día de hoy sigo viendo mucha gente que lo está jugando ahora, pasándose, ¿no?, por encima todo el FOMO y todas estas cosas, porque parece como algo que se quedó allí anclado en ese noviembre de 2022 y que no llegó a la gente que tenía que llegar precisamente por la fecha de lanzamiento. Entonces, yo sí leí tu análisis en su momento, Marte, yo sí que estuve muy pendiente porque me parecía muy interesante la propuesta y el estilo visual, pero me parecía importante también volver la vista y decir qué es esta cosita que sacó Obsidian aquí un poco de la nada, ¿no? Porque es una cosita, desde luego. Seguro que tú, Marta, tienes preguntas y cuestiones que vamos a sacar súper interesantes, porque es una cosita que se quedó ahí ese 15 de noviembre de 2022. Yo tengo curiosidad por saber, y no sé si puedo hacer esto, Marta, de lanzar una pregunta. ¿Qué llevó también a Alberto a precisamente jugarlo ahora? Porque yo sé que Alberto, y bueno, Juan, tú también llegaste tarde, no debería decir eso, estamos hablando en contra del FOMO, ¿no? Pero llegasteis en otro momento a Pentiment. Bueno, por mi parte, a ver, yo felizmente creo que tengo como unos hábitos que están más alejados de los vuestros, en el sentido de que yo no tengo que jugar a videojuegos sistemáticamente, sino que voy un poco más a mi aire. Entonces a mí esto del FOMO como tal, yo qué sé, pues quizá me puede impactar en términos de, yo qué sé, pues más triple A o más basicote, ¿no? O bueno, yo qué sé, pues, por ejemplo, cuando salió hace poco el Astrobot, sí que sentía que si me retrasaba solo 2 días en jugarlo, pues iba a tardar 2 días en ser extremadamente feliz, ¿no? En el caso de Pentiment, yo sí que ya había escuchado hablar de él, sobre todo por Marta. A Marta le había gustado mucho. Creo que ya además, que a lo mejor de esto Marta se acordará mejor que yo, que creo que ya en esa época yo ya había jugado a Disco Elysium y evidentemente tenía como la cabeza colonizada por Disco Elysium y estaba ya metido en este credo de que Disco Elysium es el mayor logro del arte del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, como que sí que a mí lo que más me llegó de Pentiment era en plan de decir, wow, tenemos un nuevo Disco Elysium, ¿no? Que luego pues, supongo que esto es algo que se puede debatir si realmente es similar o no, pero sí que a mí lo primero que me llegó de Pentiment fue eso, que a un nivel pues de juego de rol o de juego donde hay que leer mucho, pues había algo ahí pues análogo hasta cierto punto. Y así es como llegó. Entonces yo lo jugué pues un poco cuando... de una forma un poco casual, como que se me queda ahí en la cabeza y meses después yo empecé a jugarlo, sí, este año empecé, claro, creo que me lo compré este año, lo dejé aparcado durante unos meses, los meses de Astrobot y de Final Fantasy VII Rebirth, y luego lo he jugado pues con la tranquilidad un poco de decir, uff, qué juego más bueno y qué juego más bueno para mí, ¿no? Porque al final un poco, yo creo que si esquivas el FOMO, al final todo se queda más en un disfrute mucho más tranquilo, más sosegado, más de a lo mejor comentar con un puñado de personas, pues mira, he descubierto esto, tal, no hay como ese ritmo tan exigente que tiene el FOMO de comenta esto por redes sociales, demuestra que estás atento a la actualidad y cosas así. Es que la conversación cultural alejada del FOMO es mucho mejor en general y se sufre mucho menos, sin duda. A veces, como bien dices, Alberto, por cuestiones de trabajo no podemos evitarlo, pero creo que está bien si podemos tener la suerte de acercarnos a un juego como es en este caso Pentiment sin esa tara encima, ¿no? En mi caso, los videojuegos y el tiempo tienen dos problemas y uno es el FOMO y otro es la falta de tiempo, precisamente. Cuando salió Pentiment, el FOMO no me importó mucho porque no tenía Xbox, no tenía Game Pass, mi ordenador no funcionaba con casi ningún juego, entonces dije, bueno, como no lo puedo jugar, pues no pasa nada, ya lo jugaré. Y luego el problema de la falta de tiempo sí que me suele llevar a elegir juegos del año que sean en función de la certeza que me
la garantía que puedo tener de que es un juego que me va a gustar mucho. En este caso, tengo muchas amigas cercanas apasionadas con Pentiment, lo cual era un sello de calidad asegurado, entonces sabía que iba a estar bien. Luego era cuestión de encontrar tiempo, ¿no? Igual el desencadenante que me animara a jugar a Pentiment igual fue cuando en un evento de Nintendo en primavera anunciaron que Grounded y Pentiment iban a llegar a Switch y dejaron Pentiment como en un montaje final de los juegos malos que se hayan aquí y la gente se ofendió tanto diciendo, ¿cómo osáis a poner esta obra de arte entre los juegos casi que no le interesa a nadie? ¿No? Dije yo, si la gente se ha enfadado tanto por la jerarquía en la que han puesto el juego de Obsidian, debe ser que es bueno, ¿no? Es verdad que Clara ya me había dicho que era muy bueno. Entonces había muchas voces que me indicaban que, ¿por qué no? Y creo que fue en verano, que de repente dije, teniendo Game Pass, es casi un pecado, pudiendo jugarlo gratis, por así decirlo, no hacerlo, y empecé a jugarlo también alejado de cualquier tipo de FOMO, con la calma. Intenté al principio además hacerlo sin decírselo a nadie, era como, voy a intentar sorprender a mis amigas jugando al juego este y les gusta tanto, para luego decir... Como me lo quien pa- ve porno, ¿no? Pero No, compete. Está no, bien. Porno quiero decir, culto. bueno, Porno eh, renacentista. Un poco. algo de porno habrá en la marginalia, además de un libro seguramente, pero en este caso no. En Pentiment no había mucho, pero sí era un poco como por la sorpresa y la ilusión que me hacía el poder compartir algo que yo sé que a mis amigos les hacía mucha ilusión. Que creo que cuando hay este tipo de juegos, películas, series o cosas que tienes un grupo que está apasionado por él, pues mola ser partícipe de ello, ¿no? Entonces yo lo jugué con la ilusión de a ver qué tal y sobre todo quiero participar en esto, pero sin ningún tipo de estrés. Y me encontré con uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida seguramente y los que jugaré, porque me parece fantástico. Ya hablaremos ahora de todo lo que ofrece Pentiment, pero sin duda fue una buena idea jugarlo. Y coincido con lo que decía Clara también, que yo creo que es un juego que merece la pena ser puesto en valor ahora porque cuando salió por estas condiciones particulares de la industria que hacen que todo juego que salga en noviembre, diciembre ya no existe, porque ya no opta a ser el mejor juego del año y si no es el mejor juego del año ya no existe tampoco. Creo que está bien un par de años después, habiendo dejado tiempo para que la gente lo juegue y que macere todo, pues hablar un poco de él, de sus temas y sus cosas para que pues, haya ese público objetivo que igual no lo tenía en mente, sepa que está ahí y se anime a jugarlo, claro. Me gusta mucho esto que dices de de macerar, Alberto. Lo siento, te interrumpí, ahora retomas. Pero me encanta esto que has dicho, Juan, de macerar, porque, bueno, vosotros ya sabéis, yo lo jugué cuando salió, porque en ese momento me dedicaba al análisis de videojuegos y ahí hay que jugar rápido, rápido, rápido. Y al volver atrás, al volver a leer mi análisis, me he dado cuenta de pues, lo superficial que era. Creo que Pentiment es un juego que necesita mucha profundidad. Me he tomado estos días, sabiendo que venía el podcast, para profundizar desde diferentes ángulos hacia el juego. Y creo que es muy interesante eso, como jugarlo hace 2 años y ahora volver con nuevas ideas, con nuevas reflexiones, pararte de nuevo a dedicarle tiempo y a ver qué sale. La verdad es que tengo muchas ganas de hablar con vosotros porque he sacado muchas cosas buenas después de exactamente macerar. Pero ¿qué ibas a decir, Alberto? Perdona, que te interrumpió. No, sobre todo yo te iba a preguntar pues tu perspectiva, ¿no? Porque hay como este rollo pues precisamente de cuando, imagino incluso dentro del tema de los indies, de que claro, hay veces que ¿cómo lo explicaría? ¿Quién fue la primera persona que descubrió el disco Elysium? ¿O quién fue la primera persona que descubrió el Night in the Woods? Me refiero que hay un tema ahí de que las personas que van a hacer la crítica las primeras sobre un juego independiente que a priori pues no sabemos nada de él, pues supongo que tiene que ser un poco como un desafío, incluso una responsabilidad muy fuerte el hecho de, pues de repente en tu caso, Marta, ¿no? Que te llegó un código de lo que sea, te pusiste a jugarlo y dijiste, ¡guau! Menudo melocotonazo, pero no sé si en ese momento tuviste como una prudencia de decir, este es el mejor juego del año o no, o preferiste en ese sentido ser un poco más prudente. O sea, porque esto es una responsabilidad en realidad, ¿no? Es que Estas recepciones y demás. primero yo no lo veo así porque yo no, tú sabes que en mi mente no tengo por qué decir cuál es el juego o no el juego del año, son las cosas que odiaba cuando me dedicaba al periodismo de videojuegos, hacer listas, poner nombre, o sea, poner notas, son cosas que no me gustan, pero aparte la verdad es que no te llega el código de ningún juego así en frío. Hay meses y meses de marketing, yo ya sabía que iba a estar bien. El Pentiment, Vale. como Víctor antes de sentarse al Disco Elysium, llevaba meses hablando de Disco Elysium porque al final los videojuegos tienen muchísimos años de marketing, vas viendo los desarrollos, sabes más o menos qué te vas a comer. Y aún así, es muy pertinente lo que has dicho en un sentido. Y es que Pentiment no es un juego fácil de analizar. No es fácil de analizar en el sentido de que
una tendencia que, a la que tenemos cuando escribimos de videojuegos es a ir al género y compararlo con otros juegos dentro del género. Es como no sé, como una de las bases dentro de pues la crítica de videojuegos. Pero es difícil encapsular Pentiment en un solo género. Hay gente que dice que es un point and click. No es exactamente un point and click, porque no termina de tener estos puzzles a los que estamos acostumbrados en un point and click. Hay gente que dice que es una visual novel. Sin embargo, lo que podríamos decir que es la arquitectura narrativa no sigue los cánones de la visual novel. Es un juego muy, muy complejo. En ese sentido, en cuanto a la combinación de estética, tema, estructura, creo que es más complejo que el Disco Elysium. Creo que el Disco Elysium está mejor escrito. Pero creo que es más complejo el Pentiment. Ya os digo, han pasado 2 años y creo que ahora he desenterrado un poco de lo que puede ser que hay debajo del juego. Pero precisamente me ha gustado que digas esto porque quería un poco como enfocar el podcast desde Pentiment como antijuego o las cosas que hacen que Pentiment no sea un juego como lo que estamos acostumbrados. Y quiero que vamos a empezar por lo más superficial, si os parece a todas bien, que es la antiépica. Porque a mí lo que más me chocaba cuando jugué al Pentiment por primera vez, la cosa que me tenía como más extrañada delante de la tele, es que estamos acostumbrados a que todo en videojuegos tiende hacia un clímax épico más o menos grande. No siempre es salvar el mundo, pero sí desde luego es resolver el misterio. Y que cuando resuelva el misterio tú te sientas contento por resolver el misterio y que el juego te diga, oye, que de puta madre has resuelto el misterio. Pentiment ya en su primer arco lo primero que te dice es, bueno, hay un misterio. Y a propósito, no te da el tiempo para resolverlo, no te da la oportunidad de poder sacar una conclusión. Quiero decir, esto lo he confirmado yendo a directos de Josh Sawyer, el creador. La primera vez que juegas a Pentiment, la primera vez que juegas el primer capítulo, no puedes saber nada, no puedes resolverlo. Tienes que hacerlo un poco al azar, a la intuición, como en la realidad. No te dice el juego, no creo que me puedo estar equivocando. Quizás esa pista tenga que verla 2 veces. No puedes. No te da ningún apoyo. Te deja en eso, en una especie de anticlímax. Y yo no recuerdo este sentimiento en videojuegos. Yo lo que recuerdo es todo lo contrario. Tú resuelves un misterio, te salta el logro y tú sabes que lo has hecho de putísima madre. Pero aquí no lo tenéis. ¿Os resultó tan raro como a mí? ¿Esto qué os hizo sentir? Que hable Juan primero. Antes, cuando has dicho esto, Marta, de como el antijuego, nos reíamos Clara y yo porque este podcast está un poco enmarcado dentro del monográfico, ¿no?, de Pentiment. Y el texto que escribí yo para este monográfico iba a titularse al final, ¿no? Algo así como Pentiment es un mal videojuego. Realmente no, me parece genial, juego sobresaliente, pero precisamente por este tipo de cosas que enunciabas, ¿no? Por cuántas convenciones del videojuego de repente subvierte Pentiment y te encuentras con tu experiencia de jugador, la que sea, 1 año, 5, 15, 20, los que tengas, con cosas nuevas, totalmente extrañas, que te dejan un poco descolocado y que realmente me pareció fantástico lo mal que me hacía sentir, ¿no? No mal de, lo estoy pasando mal, sino de, uy, qué raro, pero si no me da tiempo a hacer esto, pero si no he hablado con la mitad de la gente, pero si no he llegado... No te hace sentir listo, además. No. A lo mejor no te hace sentir mal, pero desde luego los juegos de misterio te hacen sentir listo. Yo no me sentí lista ni una sola vez. O sea, es un juego en el que tienes que hacer de detective, pero es imposible que consigas todas las pistas para luego poder llegar a esa hipótesis de donde digas, creo que va a ser esta persona, ¿no? Pero también te sientes totalmente desprovisto de todo poder y control habitual en el videojuego, ¿no? O sea, aquí no controlas nada, lo único que puedes elegir un par de cosas para luego ser quien decide. Quien tiene, bueno, no voy a decir spoilers por si acaso, aunque ya sé que en que juegas los spoilers tienen espacio, pero no sé yo. Eso habría que dejarlo claro, si spoileamos o no. Claro. Por supuesto que spoileamos. Sí, es una de las bases de Choque Juergas. Para los que nunca nos hayáis escuchado, aquí va el aviso habitual. Aquí en Choque Juergas creemos que solo se puede hablar bien de cultura usando los spoilers y hablando de los temas en profundidad. Así que si no has jugado el juego y no te gusta que te cuenten nada, aquí es el momento de parar. Continúa, Juan, spoiléanos.
El asesino era el cura. Bueno, sobre quién es el asesino, ahora dejaré a Clara que intervenga porque siempre me ha hablado de este asunto en concreto, me ha parecido que es una buena forma de verlo, pero lo que decía Marte, cómo nos sentimos con esto, yo recuerdo más una vez, sobre todo en el primer acto, luego al final también, de dejar el mando y hablarle a la tele directamente, cosa que no suelo hacer, pero recuerdo más una vez parar y decir, o no entiendo este juego... Está bien que lo especifique, ¿no? Está jugando como una cabra en su casa, pero vamos a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Y mi gato diciendo, este señor está desequilibrado. Pero no, en este caso, en el primer acto sobre todo, sí recuerdo el darme de bruces contra una pared y pese a lo violento que puede ser chocarse con una pared, decir, me está encantando el hecho de encontrarme tan incómodo, porque luego con el tiempo, una vez fui jugando, dije, me parecen todo muy buenas decisiones, me parece que son cosas muy inteligentes para sacarnos de nuestra zona habitual de confort en el videojuego, más aún este tipo de juegos, ¿no? De investigación y demás, y sobre todo hacerlo mucho más verosímil y realista, pese a que sea o que parezca lo contrario por no ser lo típico en el videojuego, ¿no? Si lo piensas fríamente, es bastante lógico que un pobre señor artista que está en un pueblo donde tiene que resolver un crimen se encuentre con que el tiempo pasa, tienes un día para encontrar quién ha sido, te topas con 2 pistas mal dadas, un rumor o alguien que no te habla y ya, venga, decide tú. ¿Qué? Pues no sé, este porque me cae mal o este porque creo que te da un motivo para ello, pero luego ha muerto y ¿qué ha pasado? Pues su viuda me odia y yo tengo un remordimiento de la leche porque realmente no sé si lo he hecho bien, ¿no? Entonces creo que simplemente por ese primer acto, que luego sigue creciendo en este sentido, es fantástico por lo atípico que es y lo inteligente, me parece, la verdad. Pero también en segundo acto. O sea, para mí esto Sí. es algo Sí, que me parece que está no. en Pues digo todo que sigue Pentiment. creciendo en esa línea, vaya. Sí, el tercer acto, obviamente por razones también de la propia narrativa, sí que cambia un poco el truco, ¿no? Yo siempre que he hablado con alguien que estaba empezando a jugar a Pentiment le decía, tiene truco, porque todo el mundo lo primero que me decía, como parece la pentimentalista que número 2 de España que soy junto con Marta Trivi, todo el mundo me decía, pero es que me agobio, es que no sé si lo estoy haciendo bien, es que no llego. Y yo le decía, tiene truco, ¿no? En plan de, tienes que pillar que el juego hasta cierto punto va de esto, que no te va a tratar como si fueras una persona lista, no te va a pero tampoco te va a tratar como si fueras una persona tonta, me refiero, te trata como si fueras una persona lista porque te da todos los recursos y a la vez confía en que tú entiendas que el juicio se va a basar en lo que tú decías, Marta, en la intuición, en tu valoración y lo que a mí me parece muy interesante, en tu prejuicio, porque creo que es un juego que te expone de formas bastante interesantes. Yo me descubro, yo no me enteré de la subtrama del hermano Guy hasta hace unas semanas cuando estuve investigando para escribir y para montar el monográfico, ¿no? Y es que en un medio digital que se llama Uppercut hay un artículo muy bueno que tengo que leer, está en inglés, que se llama Unpapering the Past, Jewish History and the Cast of Pentiment. Y va sobre cómo el hermano Guy, una persona a quien yo me negué en el primer acto a investigar porque simplemente me caía fatal, y obviamente quería proteger a la hermana Matilda, creo que se llamaba, porque obviamente sentía que su causa, si ella había matado al varón Lawrence, era justa. Yo cargué a saco contra Guy y era además una persona lo suficientemente ¿no? como desagradable, no, perdón, eso es en el segundo acto. En el primero cargué contra Ferenc, me cargué a dos de los de la iglesia. También, ¿eh? Yo me cargué a Fortunato. Yo también, a Fortunato, la verdad. ¿Ah? Sintiéndome muy mal por ello. Claro, porque yo luego, si investigas bien a Fortunato sabes por qué lo hace y dices el motivo. Yo soy hija Clara, perdón por meterme a lo bruto, pero recuerdo que te dije, sé perfectamente que Fortunato tenía motivos de sobra por lo de su hija, nietos, una tumba a visitar y demás. Sé que tiene motivos de sobra, lo entiendo, cené con él y dije, es que realmente no puedo odiarte por esto, pero creo que has sido tú. Al final fue eso, creo que has sido tú. Intentar ir por aquí, pero realmente me supo fatal. Y luego todo el juego con la pobre viuda diciéndome, te odio a muerte. Claro, pero yo me he sentido muy mal mucho tiempo más tarde porque no ha sido hasta la lectura de este artículo que habla sobre cómo Guy es un judío converso que desvía dinero de la iglesia para ayudar a otros judíos y que por eso es tan secretivo con sus cosas, por eso es tan... como choca tanto con Andreas y con la investigación, está tan en contra de todo, porque tiene una razón de ser y es precisamente una línea argumental bastante, no quiero decir difícil de explorar, porque yo creo que todas son más o menos igual de fáciles, no creo que haya que hacer un salto triple de trampolín para investigar a Guy, pero me hizo pensar en eso, en cómo al final en Pentiment acusamos a los personajes que nos caen mal y muchas veces nos damos cuenta mucho más tarde de que hemos tenido un prejuicio gigante
Y me parece que el juego es... O sea, me parece que el juego quiere decirnos que lo estás haciendo también, no tienes pruebas, lo estás haciendo completamente basándote en tu intuición o yo creo que en tu prejuicio y en tu... como en tu esquema mental, ¿no? En tu generalización, ¿no? En base a tu cabeza, a cómo la tienes organizada, a qué personas te caen bien, a qué personas te caen mal, hacia qué te inclinas, qué razones sociales o qué causas sociales te llaman. Creo que nos habla también de eso. Y a mí eso me parece muy interesante en base a lo que tú dices, Marta, que en sus limitaciones creo que hay una intención narrativa y una intención argumental. Yo incluso diría... Ay, perdona, Marta. No, perdón. Yo incluso diría que hay también un tema discursivo en precisamente estas cosas que estamos comentando. Porque a mí, claro, a mí por supuesto, pues también me chocó mucho lo hostil que es el juego en estos primeros compases, ¿no? Y no solo diría lo hostil, sino cómo te obliga a hacer cosas. O sea, a mí en particular me pasaba que, claro, yo estaba en este primer acto tan con la cosa de tengo que investigar muchas movidas y no tengo tiempo para eso, ¿por qué no me puedo saltar las comidas? ¿Sabes? Pero claro, el juego está programado de tal medida que en un Eso es momento lo más dado... Alberto, el que me dijo, ojalá no necesitara dormir para poder hacer más cosas. O sea, todo el mundo pensando en quiero comer con todo el mundo, ojalá comer Claro con todo que- el mundo y tú literal, no yo. comer. Yo estaba, Ojalá es que me la echando puerta sudáis. abajo como el poli que soy. Es que, claro, yo estaba, es que me la suda, yo no quiero comer contigo. Yo es que tengo que investigar muchas cosas. O sea, Pero si comiendo investigas mucho, Alberto, es la forma que la gente Sí. se va la lengua, claro. Sí, claro, pero es que también te la estás jugando ahí. Quiero decir, a lo mejor te vas a comer con quien no debes y te están contando una mandanga que no te Y interesa. solo en lo absoluto. pasas bien. ¿Y quién Claro. quiere pasarlo bien? Solo comes, ¿no? Pues en Solo absoluto, ¿no? Entonces, el caso es que hay como ese tipo de trabas, este rollo también de cómo avanza el tiempo continuamente en función a esas paradas que yo no entendía en absoluto, es que ni me acuerdo de las palabras que usaban, palabras medievales. Hay como este rollo de estar todo el rato... ¿El qué? No que era como en latín, ¿no? ¿Te Entiendo. refieres tipo, a que la hora de están, trabajar, las horas claro. se denominan por hora según el funcionamiento del monasterio? La hora de Claro. rezar, la hora de tal. Sí, ese tipo de movidas. El caso es que para mí el Las juego movidas. me estaba pareciendo absolutamente hostil. Era de este rollo de, pero ¿por qué no me dejáis hacer la movida de detective? ¿Sabes? En plan, dejadme a mi bola y ya está. Es que por seguir un poco la comparación de Disco Elysium, estoy otra vez dándole nueva partida y me llama la atención el tiempo que te deja Disco Elysium para hacer lo que quieras. Te Se sobra supone a que en Disco veces. Elysium... Sí. Sí, es que, por ejemplo, Disco Elysium se supone que también tiene como una cuenta atrás en el rollo de si la huelga va a reventar o no sé qué, pero yo ayer me tiré como 4 horas en la biblioteca, o sea, simplemente leyendo libros y tal, y no pasaba nada. Aquí, sin embargo, vas con el tiempo pegado al culo continuamente. Y claro, y aparte del tiempo pegado al culo, pues está eso que estáis comentando, de que realmente no tienes certeza alguna de estarlo haciendo bien. Entonces, claro, eso a mí me interesa mucho porque creo que forma parte de la... Y no sé si a lo mejor con esto ya me estoy adelantando, me estoy metiendo en temas más amplios, pero creo que también esto tiene que ver mucho con la concepción tan particular que tiene el juego de la historia, de cómo se construye la historia, en un sentido de que el juego no te está planteando que la historia, y aquí con historia me estoy refiriendo al recorrido histórico, el paso del tiempo, el paso de las culturas, el paso de las épocas y tal. No te está planteando que ese paso del tiempo se esté construyendo en base a tipos geniales que con sus actos lo van superando todo a su paso, ¿no? En un sentido de, por ejemplo, algo que he comentado mucho con Marta, de cómo puede ser la película de Megalópolis de Coppola, ¿no? Que es una peli que concibe el desarrollo histórico en función a grandes hombres que están haciendo cosas y están empujando la historia hacia adelante, ¿no? Como una especie de desarrollo lineal. Aquí, sin embargo, hay como una ambivalencia entre, por un lado, ser un pobre diablo que no sabe realmente lo que está haciendo, y por otro también ser un testigo. Hay como esa ambivalencia siempre entre actante y testigo, siempre con esta sensación de estar un poco superado. Y está superado en la medida de que todo lo que te rodea está construyendo su propia historia al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay un tema ahí muy interesante, sobre todo incluso además si nos metemos en cómo normalmente entendemos que funcionan los videojuegos, que siempre es en base a darte una agencia absoluta como jugador o jugadora, que esto en absoluto ocurre. Estás
estás completamente aturdido. O sea, incluso cuando en el tercer acto comentábamos que cambia un poco este rollo con lo de Magdalene, pero también Magdalene está aturdida, porque de hecho Magdalene la misión que tiene es nada más y nada menos que documentar toda la historia previa. O sea, no puede ni entender, o sea, no le da tiempo ni a lo mejor asimilar que han intentado matar a su padre y que su padre es posible que no sobreviva a ver el mural, y tiene que documentarse hasta la construcción de Tassin de antes de los romanos, cuando tenían una cultura pagana y demás. Entonces hay este rollo en Pentiment de estar como constantemente aturdido y a su vez, sin embargo, siendo parte de la historia, porque evidentemente tus actos tienen consecuencias, ¿no? Y hay como esa ambivalencia que me parece muy compleja y muy responsable, ¿no? Que se supone a la larga es en rincones como este donde se nota la labor de Josh Sawyer, como la especialidad de Josh Sawyer como historiador. Ahora entramos en lo de la historia. De hecho, he estado viendo vídeos de Josh Sawyer hablando de historia y coincide bastante contigo, pero vamos a aparcar eso un momento porque quería hacer referencia a una cosa que ha dicho Clara antes, que también sirve para lo que tú estabas llevando hasta ahora. Decías, Alberto, tú lo de ser testigo. Y usaba esta palabra, testigo. Clara, tú decías, investigar es fácil. Yo no hice lo de Guy porque no quise, pero no hay dificultad. Y es que hay una cosa que esta mañana estaba precisamente investigando un poco la jugabilidad del juego. Porque todo el mundo, o sea, hay incluso chistes y tal de puedes jugar nada más que dándole un botón, guau, mucho texto, mucho no sé qué. Pero en realidad, y hay mucho texto y en realidad puedes jugar solo dándole un botón, eso es verdad, pero está simplificando una cosa que creo que tiene mucha más profundidad de la que parece. Yo cuando jugué por primera vez me pareció un juego, por usar de nuevo tus palabras, Alberto, hostil, en el sentido de que era muy difícil solucionar los problemas de la gente. Yo estoy acostumbrada a que en un point and click alguien me dice, vaya, necesito 3 huevos para hacer el desayuno. Y yo voy a la tienda y hago un pequeño puzzle y tengo 3 huevos y se hace el desayuno. Pero cuando empezamos aquí en Pentiment tenemos un problema, el problema tutorial que se nos expone, que es la familia que nos acoge no puede pagar los impuestos que tiene que pagarle al monasterio. Y tú les dices que les vas a echar una mano. He estado mirando, porque cuando yo jugué no pude conseguir ese dinero, no lo conseguí. He estado mirando y hay 2 formas de conseguir ese dinero. Uno, que cuando te haces a tu personaje, cuando diseñas a Andreas, lo hagas ladrón. Entonces puedes entrar y robarlo del monasterio, cosa que a tope, nadie va a censurar, espero, aquí en este Choque Juerga. Pero por otro lado, la única forma de conseguirlo es dorando la píldora a la gente. Eso significa, tienes que hablar con la gente sin contradecirle, sin exponerle las cosas que tú crees que son justas, simplemente escuchando lo que te dicen y asintiendo. Y al parecer, y eso es lo que he estado investigando esta mañana, eso es una constante en el juego. Si vosotros queréis acertar todas las tiradas son muy complicadas, a diferencia de lo que pasa en Disco Elysium. No tienen tanto que ver con el azar, sino con una serie de puntos que te vas ganando con el personaje. Y en mi partida fueron muy complicadas. Me he dado cuenta que era porque yo jugaba a Andreas dando mi opinión sobre las cosas, sobre lo que yo creo en la justicia, lo que yo creo alrededor de los derechos de las mujeres, lo que yo creo alrededor de la religión. Pero para que todas las tiradas te salgan, tienes que, básicamente, escuchar a la gente. Y eso es muy fuerte en un videojuego, porque estamos acostumbrados a los videojuegos como fantasía de poder. Estamos acostumbrados a que cuando somos el detective forzamos las cosas, somos un poco polis y miramos y hacemos y vamos rápido y nosotros decimos, incluso cuando interrogamos, nosotros somos los actantes. Da igual que hay otra persona que nos tiene que contar las cosas, nosotros somos los que actuamos, los que los engañamos, los que los convencemos, los que decimos, los que hacemos una triquiñuela para saber dónde está el engaño. Pero aquí es diferente. La única forma de investigar, si queremos llamarlo así, es escuchar a la otra persona sin prejuicio y sin imponer tu propia opinión. Esa es la única forma de resolver Pentiment. Y eso de verdad me parece un statement. Ahora lo relaciono un poco con el uso de la historia, pero no sé si os disteis cuenta de esto cuando jugasteis, que la mejor forma de, entre comillas, ganar, que no se puede, pero de enterarte de la mayoría de cosas es simplemente no siendo la persona que escucha. Yo recuerdo en concreto que me pasó con una joven en el acto 3 que está con la cosa de que se meta en un convento y yo, claro, pues quería convencerla de que no lo hiciera. Entonces los argumentos que le daba eran cosas rollo, es que vas a perder la libertad, que tienes otras opciones que hacer, tal.
y precisamente no conseguí convencerla porque le toqué mucho las narices. O sea, como que realmente lo que necesitaba este personaje era que a lo mejor me mostrara más amable con ella, quizá para a lo mejor dar pie a que ella misma, porque yo entiendo que es posible convencerla de que no se meta al convento. Sí, todas las tiradas pueden ganarse. Claro, pues yo esa tirada la fallé porque consideraba importante, claro, también en mi propia idea de cómo era Magdalene, ¿no? De decirle, tronca, no hagas esto, tal, supera estas barreras que tienes y demás, y claro, no era lo que necesitaba escuchar ese personaje y no lo conseguí. Claro, es que de hecho no es ni siquiera jugar como la persona que escucha, creo que es lo último que decías, Marta, sino lo que has dicho antes, lo de jugar como persona que le da la razón a todo el mundo en todo lo que dicen si queremos conseguir un éxito en vez de un fracaso, ¿no? Porque yo en el primer acto no me enteré de nada, simplemente fracasaba en todas las opciones de diálogo, eran fracaso tras fracaso. Recuerdo Yo también. acudir a Clara y decir, Clara, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, yo he hablado con la gente, tengo información, todos son fracasos, me dijo, hay un truco, tranquilo, ya lo verás, no sé qué. En el segundo acto sí que es verdad que ya era más consciente de lo que pasaba y cuando fracasaba pues decía, bueno, merecido, no pasa nada, me lo he buscado, guay. En el tercero, con Max, ahí sí que era muy consciente de lo que quería decir yo, era muy consciente de lo que creía que querría decir ella y era muy consciente de lo que decía para conseguir éxito todo el rato. O sea, sí que fue un acto en el que fue mucho más exitoso en cuanto a tiradas y opciones de diálogo, más que nada porque sí que vi un poco la forma de conseguir lo que quería. De vez en cuando me salió un poco el tiesto con esta persona que está en el convento precisamente, que había sido vendida por su familia, me parece, está en el convento. Sí. Intenté lo contrario de lo que sucedió, más que nada porque ahí sí que dije, no puedo más. O sea, no, esta máscara me la quito y voy de cara, pero sí que vi un poco el punto de si quiero conseguir éxitos y que me cuente más cosas y sus favores, tengo que decir es justo lo que quiere escuchar, ¿no? Igual también por eso, aunque no era daba igual para el éxito, pero a todo el mundo le decía siempre que Dios te bendiga, aunque claramente no lo pensaba, pero... Es que ser educado da muchos puntos, está rotísimo. La educación en Pentiment está rotísima. De hecho, entonces es lo que hay que hacer. Claro, mi Max, por ejemplo, de todas las características que puedes poner al hacer tu personaje, tenía una que tiene un icono como de un erizo, que era básicamente que toda respuesta punzante que podía tener se le ocurría, ¿no? Entonces yo siempre me divertía mucho leyendo lo que claramente quería decir ella para mandar a la gente a tomar por culo, pero no, yo decía, tienes razón, perdóname, no, que Dios te bendiga, todo bien. Y en el fondo decía, yo creo que hubiera hecho lo mismo que ella, ¿no? Esta contención, un concepto muy chulo, de te mandaría a tomar por culo, pero te voy a decir esto que seguramente haga que la conversación fluya y que podamos conseguir lo que quiero, ¿no? Entonces, el poder del erizo mola bastante cuando con el pretendiente este que tiene. O sea, yo usaba el poder del erizo contra él. Que en verdad el tío es bastante majete. O sea, a mí no me daba ninguna red flag de nada más allá de pues es la Edad Media y seguro que es un poco cacho mierda, pero más allá de eso como que el tío es bastante educado y por eso era como más satisfactorio para mí todo el rato fastidiarle. Claro, pero para ligar está guay, para ligar está bien un poquito de tira floja. Claro, un poco de coqueteo, ¿no? El coqueteo en base a decirle, eres el tío más feo de la aldea. Claro. Es graciosísimo lo de ese chaval, la verdad. Claro, yo estaba pensando también en... Es que yo no había pensado en lo de ser más testigo que actante, porque yo, por ejemplo, sí que conseguí el dinero para la familia, porque yo creo que me metí en el papel de tengo que investigar, y si tengo que investigar no puedo estar yo con mi discurso, tengo que ser como un fantasma, ¿no? Que sobrevuela a Tassing y el monasterio y tengo que ir enterándome de las cosas, ¿no? Y tengo que ser camaleónico, ¿no? Para poder infiltrarme y hablar con el abbot de una forma y luego hablar con el campesino de otra forma. Entonces yo sí conseguí el dinero, pero no había pensado en lo de decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Que también como que me parece un matiz interesante porque no es solamente ser más pasivo, sino saber elegir las opciones para gustar precisamente a esa persona, ¿no? Lo que digo de ser camaleónica, igual... Claro, yo creo es que no sé... Sí. Perdón, Clara, no sé si expresarlo como decirle a cada persona lo que quiere escuchar es justo. Porque no, en realidad no tienes que pelotear a la gente, no tiene que ser como un juego de citas donde tienes que dar como con la combinación, a este le gusta que le dé caña, a este le gusta que le diga que es el más guapo. En realidad no va tanto por ahí como por no imponer tu moral a los demás. Yo creo que se ajusta más el hecho de ser educado que el decirle lo que quieren escuchar. Vale. Porque si tú simplemente te muestras neutral, no le haces la pelota, pero tampoco le tal, el juego te premia. Claro, yo iba por ahí diciendo a todo el mundo, me meo en tu boca, la religión es el cáncer. Entonces yo decía, ¿por qué fallo todo? ¿Sabes? Claro. Porque no soy educada.
Pero claro, yo lo iba a tirar por mi problema de people pleasing. Entonces digo, me has apaciguado ese problema, vale. Pero Perdón. Oh, no, está bien, prefiero no pensar que soy una people pleaser porque el juego te da muchas opciones de diálogo que son mucho más interesantes que las que yo, por ejemplo, acababa cogiendo, ¿no? Lo que hablábamos de Max, a mí sí que me pasó que ya llegado al acto 3 con Max, yo ya sí que jugué a Max de otra forma. Creo que ya sin el fantasma del asesinato, por ejemplo, también cogí la opción del erizo, me parecía la única válida para una mujer joven artista en Bavaria Claro. en el siglo XV, me parecía la única válida. Entonces sí que la jugué así. Y creo que no tiene tantas consecuencias en Max, lo cual es también un poco gratificante, ¿no? Que no sea todo como tan high stakes de repente. Pero me parece interesante el caso de Caspar, el acompañante que lleva Andreas en el acto 2, que esto lo hablé contigo, Juan, ¿no? Que realmente con Caspar esta teoría o esta idea que tú has sacado aquí, Marta, se cumple. Porque cuanto más actante eres con Caspar, cuanto más le das al nene, cuanto más encima de él estás, más posibilidades hay de que sea él el que muera en lugar de Andreas. Si tú eres una persona absolutamente no negligente, sino pasiva con tu acompañante, Caspar no tiene motivos para quedarse e intentar salvar a Andreas del fuego. Sin embargo, si tú sí que, ¿no?, utilizas tu agencia, aunque sea Sí. para dar cariño y apoyo moral a este nene, pues acaba muriendo, lo cual me parece que encaja muy bien con esto, que me parece intencional de Mm. alguna forma, ¿no? Es de los fracasos más potentes, mejores y a la vez más duros del juego, yo creo. Sí, porque a la vez no es un fracaso, ¿no? No, o sea, Es como este claro, no niño ya que. te adoraba. Exacto. O sea, no ya aparte que se sacrifique por ti y el pobre muera no por tu culpa, sino por salvarte, sino cuando después de estar todo un acto, en mi caso, tratándole muy bien, contándole las cosas, tratándole como mi aprendiz y confiando en él, el momento de, por favor, Caspar, huye, sálvate, y otro, no, yo me quedo porque te quiero. Es como, no, por favor, no me hagas esto, niño, la verdad, lo estoy pasando muy mal. Eso realmente me pareció sublime por lo real que me parecía esa conexión que había creado con este niño, simplemente por tratarle como un ser humano y no como un cacho de mierda que me está siguiendo por el juego. Entonces, al final, si troleas así a Andreas, es bastante potente y bastante desolador, la verdad. Pues decía, claro, lo de la intencionalidad. Yo estoy segura de que es intencional, además de para conseguir estos efectos que tú decías, Juan, porque también pongamos una cosa sobre la mesa, vamos a meternos en el tema historia, pero un pequeño como detalle antes, lo normal no era que trataras como a tu hijo, a tu aprendiz. Esto lo estamos viendo con ojos del presente y el juego te penaliza, estás imponiendo tu forma de ver las cosas, quiera que no, aunque sea tratando amablemente y como una persona a un niño, que es como hay que tratar a los niños, por otro lado, no he dicho una cosa diferente. Lo que digo es que en esa época lo normal es que tu aprendiz fuera tu aprendiz, no tu hijo. Y entonces, eso, creo que el juego de nuevo penaliza el no ajustarte a lo que el juego te está pidiendo. O sea, es un juego, por poner en esto la puntilla, o lo que a mí me parece que es la puntilla, que te quita fantasía, que te quita poder, que te quita tal, y a cambio te da una experiencia única. Y quieras que no, es interesante. Pero metiéndonos en el tema, Alberto, que decías de la representación de la historia, tú mismo has recordado que Josh Sawyer, el que es el director del juego, pues es licenciado en historia. Tiene de hecho muchos directos hablando no solo de Pentiment, sino también de su visión de la historia y tal. Y hay uno muy interesante en el que, bueno, por si no lo sabéis o por si os parece este dato interesante, este hombre trabajaba diseñando juegos y normalmente diseñaba juegos pues de mayor presupuesto con los que tenía menor cercanía. Pero resulta que estaba pasando por un periodo de su vida en el que estaba un poco quemado de su trabajo, según cuenta él mismo, y fue a decirle a sus jefes que no se encontraba bien, que llevaba más de 20 años dedicándose a diseñar videojuegos y que sentía cierto vacío y que lo que cree que le podría animar es hacer su propio proyecto en sus propios términos. Él pensaba que le iban a decir que no y le dijeron, bueno, ¿cuánta gente necesita? Y él dijo, 12 personas. Y dijeron, por supuesto. Y le dieron sus 12 personas para hacer Pentiment. Dice que estuvo muy contento porque había leído a Umberto Eco, que es una de sus grandes inspiraciones, decir que con 48 años que él tenía, lo que tienes que hacer es o escribir una novela, que en este caso es hacer un juego para él, o irte a una isla del Caribe con una veinteañera, cosa que a él no le apetecía. Así que bien que le dieron el juego, un saludo a su familia.
Pero eso, hablaba de su visión de la historia. Y en este directo contaba una cosa muy interesante, que es lo que empezaba un poco como tú, Alberto, decía que la historia hasta hace muy poco se ha contado a través de las grandes hazañas de los grandes hombres. Parecía que la historia avanzaba como en grandes saltos porque un gran hombre hacía una cosa. Pero dice que estudiando historia se dio cuenta que, y esto es una cita, la historia no es un hecho o una verdad, sino lo que las personas dejan tras su paso. Entonces, si veíamos que la historia eran grandes hechos de grandes hombres, porque solo nos llega como el 20% de lo que se escribía, que ya era muy poco, y siempre estaba enfocado en estos grandes hombres, que eran los que tenían los medios para escribir, los medios para conservarlos y los medios para mantenerlos. Entonces, claro, ver la historia así, lo que te hace es, pues te crea una faceta de la historia donde no hay una vida común, donde la gente normal y corriente, lo que se llamaba en esa época Little People, pues no existen. Y él quería hacer otra cosa. Así que se planteó en su cabeza un debate que era entre interpretación histórica y ficción histórica. Dice que una interpretación histórica es, por ejemplo, yo qué sé, la película de Napoleón, en la que una persona, un guionista, investiga una serie de hechos en base a unos en base a unos documentos históricos y escribe una película que hace una interpretación de esos hechos. Las películas pueden variar, pero varían muy poco y al final eso te cuenta la historia de un gran hombre. Pero claro, eso tiene pues ciertas limitaciones. Dice que a él lo que le interesaba era la ficción histórica, que dice que con la misma documentación creas una historia que en ese momento no se podía recoger de ninguna forma porque está protagonizada por minorías, o está protagonizada por mujeres, o está protagonizada por gente que estaba pues infrarrepresentada en estos hechos históricos, pero que desde luego vivía en esa época y le pasaban cosas. Así que eso era una de las cosas que había en su mente, pero después destaca una cita de Umberto Eco, que fue lo que le ayudó a hacer clic a Pentiment, que dice, cita de nuevo de Umberto Eco, los libros no están hechos para ser leídos, sino para ser interrogados. Cuando pensamos en un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Entonces, él pensaba como eso, la historia no es importante qué pasó, sino por qué pasaba, por qué nos acordamos de esto y no de otras cosas. Y dice que ese es el núcleo de Pentiment, que sí, que después cogió el nombre de la rosa porque le encanta Umberto Eco y se inventó a un detective para una época en la que los detectives no existían, en verdad. Pero al final lo que quería a que nos preguntáramos nosotros con Pentiment es ¿qué es la historia? ¿Por qué la historia es así? ¿Por qué, por qué decimos esto sobre este periodo histórico y no decimos esta otra cosa? ¿Os llegó alguno de estos temas que él intentaba transmitirnos? A mí personalmente es lo que más me estimula del juego. Yo pocas veces me había afrontado una ficción histórica de esta profundidad. Y bueno, y mucho menos en videojuegos, ¿no? De hecho, estaba pensando que, claro, por ejemplo, el trabajo de Alberto Venegas se ha centrado mucho en el tema de la historia de los videojuegos y, claro, él siempre suele decir, tengo la curiosidad por si habrá jugado a Pentiment y se habrá escrito algo sobre él. El caso es que, claro, Alberto Venegas critica... No es el caso. Pues lo he buscado. Pues qué pena, la verdad, porque sería, vamos, la mayor autoridad, ¿no? Para analizar Pentiment. El caso es que él, si le habéis leído, siempre ha criticado mucho pues esta floración de retrolugares, ¿no? Como él los llama, ¿no? Estas imágenes mediáticas, icónicas, que nos viene a la cabeza rápidamente en función a pues etapas históricas, ¿no? Que él siempre ha dicho que tanto el cine comercial como en particular el videojuego han acostumbrado a coger esas imágenes para no crear tanto una profundidad o una reflexión en torno al pasado, sino para convertir esos retrolugares en parques temáticos, ¿no? Entonces eso es lo que, por ejemplo, pues lo que nos puede hacer pensar... Para mí creo que el ejemplo más sencillo, si hablamos de videojuegos, es lo de Assassin's Creed, ¿no? O sea, realmente el propio planteamiento de los videojuegos dentro de la trama es, tú te conectas a esta movida y te metes en un videojuego de Florencia. No está guapo esto. O sea. Pero creo que a lo mejor un ejemplo mejor, lo estaba justo pensando hace un rato, un ejemplo mejor para hablar de retrolugares que se relacione mejor con Pentiment es Kingdom Come Deliverance. Porque en Kingdom Come te prometen esta experiencia medieval que te prometen que es 100% real. Así literalmente eran las cosas.
pero claro, se ha pegado tanto a la historia, se basa tanto en los textos que hay de grandes hombres haciendo grandes cosas, que al final resulta que no es relativamente, o sea, no es tan histórico como se cree. Y no solo porque hay pociones que te dan más fuerza, que a mí me hace mucha gracia hablar con los señores del Kingdom Come y te dicen, es que es súper real, y es como así, como cuando te meten, ¿no?, las espinacas y te pone fuerte, 100% real. Pero el caso es que está tan basado en estos pocos documentos que quedan sin hacer esa reflexión de que esto no lo es todo, que había minorías, que había categorías sociales, que había tal, que al final se convierte un poco en un parque temático donde además tú subes, como no tiene tampoco un pensamiento del materialismo ni de nada, tú subes de clase en el Kingdom Come como si fuera, pues nada, pues aquí estoy subiendo de clase, yo era un campesino, pero ahora no lo soy. Y por supuesto no hay nada de representación porque te dirán, es que no hay ningún documento histórico, y es como, ya, lo que tienes que hacer como historiador es pensar por qué. Claro, esa crítica al final. Claro, dice precisamente, supongo que con un poco de maldad, o yo lo interpretaba así, no quiero, a lo mejor no era su intención, pero precisamente Josh Sawyer en este directo decía que había muchos etíopes en Europa en el año 1500 porque la religión estaba muy presente en Etiopía y pues los religiosos etíopes viajaban a Europa, en especial a Alemania y en especial a Portugal. Entonces, claro, si alguien te dice, es que no hay ninguna persona negra en Europa, es como, pero si hay un montón de cuadros donde están ahí pintados. Claro, es que además es un olvido selectivo. Que lo de Babra y el Kingdom Come es un olvido ideológico. Exacto. Supongo que por eso decía Josh Sawyer, hay que preguntar qué me quieres decir con esto que tú has decidido representar. Entonces, yo creo que para él era importante que lo que quiere decir es que pues la historia se parece mucho, o sea, el pasado histórico se parece mucho al presente, no es un parque temático, como apunta muchas veces Venegas y tú comentabas, Alberto. Claro, en concreto lo que pasa en Pentiment es que es un juego que yo diría que es espectacular a un nivel de pues la recreación, los diseños, la atmósfera, la escritura en sí mismo de este juego es espectacular, ¿no? Pero es espectacular en unas coordenadas que no tienen nada que ver con estos juegos que estamos comentando, ¿no? Venegas, por ejemplo, habla mucho del Call of Duty también, en un sentido de... Él insiste mucho en que realmente la gran influencia de Call of Duty no es las guerras mundiales, sino salvar al soldado Ryan, ¿no? En un sentido de que al final, si tiras de la historia en pos de las imágenes que realmente han trascendido, las imágenes que de alguna forma han devorado la memoria, pues es fácil que no hagas nada con esas imágenes, no estés construyendo nada, sino que te estés regodeando en un poco en la memoria estándar, ¿no? De hecho, precisamente esta frase que oímos mucho de la historia la escriben los vencedores, viene un poco del cinismo de asumir que así es como tiene que funcionar el recorrido histórico, ¿no? Y tiene que ver mucho también pues con esta perspectiva de la que hablaba Walter Benjamin, con la que se criticaba mucho, que era la del historicismo. El hecho de percibir la historia como un progreso siempre hacia adelante, absolutamente lineal, fácilmente llevado a cabo por los poderes de la época, porque es lo más aparente, ¿no? Leer la historia en función siempre de las guerras o de los linajes de monarcas, ¿no? Siempre como pensando en los grandes hombres en lugar de pues, las circunstancias materiales, en lugar de el diálogo que se establecía en cada cultura y tal. Entonces, claro, precisamente de ese cuestionamiento es de donde sale pues el materialismo histórico, ¿no? Que fue una de las grandes de los grandes hallazgos de nuestro amigo Karl Marx, entre muchos otros, ¿no? Entonces, claro, un saludo, Karl. Gran oyente de Choque Juerga, lo mencionaba muchísimo. Un saludo para Karl, por supuesto. O sea, deberíamos empezar todos los Choque Juergas saludando a Carlitos. Bueno, le habéis llamado Carlitos, la confianza es tal que hay un episodio llamado Carlitos. Bueno, Alberto es que llama Carlitos a Karl Marx y llama Mark a Mark Fisher. Hombre, por supuesto. Es que increíble. Son mis colegas, siempre han Alberto Venegas, señor que conoce, lo llama Alberto Venegas. Pero a Karl Marx, por lo que sea, lo llama Karl. En fin, sea como sea, como yo estoy convencido de que Sawyer tiene también este pensamiento. Tiene el pensamiento de vamos a arrimarnos a la historia, pero siempre con la mirada atenta y siempre intentando cuestionar lo que vemos. Y siempre también, sobre todo, vamos a percibir la historia de una forma colectiva y dialéctica, que es un poco... que yo creo que también eso es algo que apoya el propio funcionamiento del Pentiment, ¿no? El hecho de que el juego te esté obligando a alternar entre testigo / persona absolutamente superada por los acontecimientos también te hace partícipe de
del núcleo social, realmente. No eres, Ujú. incluso en el caso de Andreas, que es como un recién llegado hasta cierto punto, es un forastero, sería como muy fácil percibir a Andreas como alguien de fuera, ¿no? Alguien de fuera que incluso viene y revienta un lugar, ¿no? Pero en realidad no es lo que ocurre, claro, por este delicado equilibrio del que estamos hablando. El juego tiene ese pensamiento, tiene un pensamiento auténticamente dialéctico con la historia y eso genera pues una profundidad absoluta. Yo siento que ahora mismo soy un absoluto erudito de esta época, de lo que ocurrió entre 1516 y 1524. Bueno, vamos a calmarnos. La rebelión de los campesinos, Marta. ¿Tú sabías que la rebelión de los campesinos fue, antes de la Revolución Francesa, la mayor revolución que se vivió en Europa? Yo es que no soy una experta en ese periodo histórico como tú, Alberto. Yo solo juego videojuegos. Hombre, incluso jugando solo a este videojuego, si para la gente que sea como yo, que me reconozco caretas fuera como una persona bastante superficial a veces, no por gusto, pero me pasa. O sea, yo jugué a Pentiment, por ejemplo, no te preocupes, Marta, es un poco una hipérbole. no, es, Vale. no es tan así. Pero quiero decir, lo primero, lo que suele epatarme, lo que veo y me quedo con ello hasta que luego me paro y pienso un poco, soy un poco lento en la reflexión, suele ser esa primera capa superficial. En este caso, con Pentiment yo estaba maravillado por el apartado gráfico, por la tipografía de cada personaje, por cómo variaba, cómo se reescribía, cómo de repente la música de cada sitio, todo me parecía fantástico y muy bueno por sí mismo, ¿no? Tanto es así que tardé un poco en ver esta capa, este fondo tan interesante que estés comentando ahora de cómo se aproxima Pentiment a este periodo histórico, ¿no? Y realmente es algo que está ahí, que lo ves y que a poco que pienses no puedes evitar verlo y me parece maravilloso. De hecho, hay dos cosas. Voy a decir una cosa que vi y una cosa que no vi. Una cosa que sí vi y que me fascinó es precisamente la presencia y la relevancia, siendo totalmente verosímil y para nada chocando, ¿no? Para que no haya nadie que diga esto no es correcto, esto está mal. Creo que tiene mucho sentido de toda la trama que puedes encontrarte hablando con las distintas mujeres del pueblo. Con trama me refiero a conversaciones sobre su papel en la sociedad, la carga que tienen al cuidar de la familia, la invisibilización que sufren o como todo el mundo quiere decir por ellas, ¿no? Eso se puede ver con Andrea, se puede ver más aún con Max, porque bueno, hablas con unas mujeres de tú a tú y salen más conversaciones de ese tipo, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, se lo comenté a Clara justo antes de que Clara me enseñara lo que para mí es, o la que hubiera sido seguramente mi escena favorita, pero no la vi en su momento, porque ¿La claro, de la reunión de las mujeres? Ah, ¿no viste eso? Vale, pensaba que era esa. Yo iba a decir, ¿cómo te perdiste esa escena? la de las hilanderas, ¿quieres decir? Ah, La la de la hilandera. No, hilandera. ahí fui de cabeza, encantadísimo, vaya, dije yo. El núcleo neurálgico del cotillo está aquí, o sea, yo la información esta no me la salto, no, ahí estuve y por suerte esa la pude ver. Pero hay una escena que igual no habéis visto, Marta y Alberto, puede que sí, pero yo no la vi en mi partida porque creo que es una comida a la que no fui, porque fui a otra comida distinta, por hacer la pelota al asesinado, de hecho, y me perdí esa comida. Pero hay una opción que te permite que el misionero, el religioso etíope que está en el monasterio, te cuente a ti y a los niños del pueblo pues una serie de historias Muy en bonito relación a la eso. religión, Muy con las figuras bonito. muy chulas y un nivel de representación muy poco visto, que encima tiene un momento súper tierno, que es cuando un personaje coge un gorro en concreto. Y yo vi eso porque me lo enseñó Clara y dije, qué rabia no haberlo visto, qué bien que el juego sea tan profundo que me invite a rejugarlo para ver más cosas que me he perdido. ¿Cuánta gente no va a ver esto seguramente? Y una pena, pero bueno, es parte de lo que tiene jugar y tomar decisiones. Pero qué guay que un juego como este, con el scope que tiene, se permita o tome la decisión de incluir una escena de este tipo, ¿no? Y que tengan esta representación. Justo habláis ahora de Kingdom Come y la excusa esta de no había negros en Europa, en fin, movidas eurocéntricas que tiran hacia el supremacismo blanco y poco más, pero qué bien que Pentiment tuviera tomar la decisión de incluir esta trama y qué pena que yo no la viera, pero bueno, ya lo rejugaré para verla en vivo en vez de en un vídeo de YouTube, pero me parece de quitarse el sombrero, nunca mejor dicho. Yo estaba pensando mucho en lo que estáis hablando pues de estas... Bueno, llevo todo el rato pensando mucho, pero no he apuntado tanto. Sobre las imágenes, sobre la ficción histórica, sobre estas imágenes épicas de la historia que se repiten y pienso en el hecho de que estas imágenes que hemos visto ya en tantas películas o que hemos visto ya retocadas por la IA 300 veces la misma imagen, ahora con cangrejos, y parece que son imágenes ya que están como metidas en el imaginario colectivo, ¿no? Ya están cargadas de significado porque llevan tanto tiempo rondando y las han sacado ya en tantas películas o en tantas series o hemos oído hablar tanto de ellas, que creo que están cargadas de significado y no siempre, claro, ya el significado que tenían o el significado original o si es que tenían significado al momento de salir, ¿no? Creo que y pasa también con canciones, yo qué sé, pienso en
en la Marseillaise, pienso en muchas de las cosas que nos llegan como históricas, pero nos llegan ya teñidas con un montón de discursos. Pienso en cómo la extrema derecha se apropia de un montón de cosas que realmente no tienen ni idea de cuál es el significado de origen. Y pienso que los videojuegos muchas veces utilizan estas imágenes y no les dan demasiada vuelta porque están cargadas. Es muy fácil meter una de estas imágenes y decir, wow, mira mi videojuego histórico, ¿no? Pienso en el Assassin's Creed de París, que tiene ahí la Torre Eiffel, o la Torre Eiffel no, perdón, claro que la Torre Eiffel no, Notre Dame, que está extremadamente bien hecha, pero ya Notre Dame, aunque sea históricamente correcto que Notre Dame estaba construida en el siglo XVIII, ya está tan cargada de significado que es algo que da muchísimo empaque al juego solamente meterla, ¿no? Y creo que quita al juego o quita la narrativa, quita el discurso, la necesidad de plantearse críticamente o la necesidad de engage con esas imágenes. Es que no sé cómo se dice ahora engage, de relacionarse, claro, con esas imágenes de alguna forma que no sea simplemente te pongo esto aquí porque es algo tan totémico que aquí está. Y me parece que Pentiment tiene, o una de las maravillas de Pentiment es que es un juego que enseña. Aquí tenemos al mayor experto en los años, la revolución de los campesinos de 1500. no sé qué años has dicho, Alberto. Pero que es un juego que enseña, es un juego didáctico a la vez, ¿no? Es un juego increíble por todo lo que estamos hablando, pero también es un juego muy didáctico que incluso no esconde que puedes aprender con él, ¿no? Tiene nombrecitos con subrayados y le das y te aparece el pie de página y te cuenta un poco de a qué se están refiriendo. Y creo que eso es más difícil y más, o sea, es más difícil enseñar o es más difícil vender un juego que enseña y es más difícil utilizar imágenes y darles significado sin recurrir a ideas totémicas de lo que tenemos como el pasado. Y creo que Pentiment no tira en ningún momento, y me parece absurdamente difícil, de imágenes preestablecidas. Es como que no han comprado imágenes de stock, ¿no? Para simplificarlo. No hay ni una imagen que esté ya reciclada y que esté reutilizada. Es todo nuevo sin serlo, ¿no? Imagino que la gente que viva en esa zona, pues los santos y todas estas cosas les sonarán porque son su cultura, pero para los demás nos llega como algo que a mí me parece muy difícil y me parece que es lo más difícil probablemente hoy en día, como algo completamente nuevo. Y creo que es precisamente porque no tiene imágenes históricas de estas, totémicas y legibles para todos. Claro, al final creo, Clara, que aunque suene un poco que te estoy llevando a la contraria, no lo estoy haciendo, Dale. pero que creo que lo que te refieres un poco es a lo que llama Jonathan Crary, por ejemplo, el desgaste de las imágenes, el vaciado de las imágenes, que es que ya las imágenes simbolizan tantas cosas y se han usado tanto que se han descargado de significado. Y ahora vemos tantas imágenes todos los días, a todas horas, imágenes muy similares, que todas esas imágenes ya significa tantas cosas que se han quedado vacías, no tienen ningún significado, no tienen ninguna fuerza, no son capaces de transmitirnos nada, no nos estamos comunicando con una imagen, desde luego, de la Torre Eiffel. O sea, tiene un significado histórico, pero no tiene un significado para nosotros. Yo sí, claro, creo que en su representación de la historia han huido de esas cosas, pero en este punto en concreto que tú mencionas, no estoy segura de si es de forma consciente, porque creo que en la misma intención de contar la historia de las cosas que no se cuentan en la historia, es decir, ponernos con un artista que tampoco es tan famoso ni está dejando registro, en un pueblo que no es tan grande y que no está dejando tal, en un monasterio que tampoco es no sé qué, ya te fuerza a imaginarlo todo, ya no puedes ir a esos cortocircuitos de imágenes sencillas, de imágenes rápidas. Y es verdad que se agradece, es verdad que se agradece. Este es un tema que creo, Alberto, tú y yo lo hablamos mucho cuando salió Civil War. Civil War es una película que no puede levantarse porque no entiende que las imágenes están vacías. Y no entiende que la fotografía ya no significa lo mismo que significaba cuando surgió la primera fotografía. Porque ya no nos impacta ver un niño, por desgracia, y digo esto como una tragedia colectiva y social, pero hemos visto tantas imágenes de niños muertos que somos capaces de ver una imagen de niños muertos y que un niño muerto no nos conmueva. Pero a la vez
perdón, pero a la vez es ideológico hacer una foto a un niño muerto. Entonces estamos ahora mismo en ese equilibrio. Es verdad que el juego lo bordea, no lo había notado, pero eso, no estoy segura de que lo bordee. Ahora después hablamos un poco de la parte visual, no estoy segura de que lo bordee intencionalmente. Es que yo creo que, aunque existieran imágenes tópicas, ¿no? Los retrolugares estos de los que hablaba Alberto Venegas, la perspectiva del juego es en todo momento tan crítica y tan contextual. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, yo creo que si la mayor parte de nosotros pensamos en la Reforma Protestante, no si imaginamos a Lutero poniendo un cartel Claro, en nos la imaginamos a un puerta tío de la calvo iglesia. vestido de monje con un poquito de pelo, que es la imagen que había en mi libro de lengua. Claro, y poniendo él las tesis estas de Lutero en la Sí. puerta, dándole golpes y tal. Esa es la imagen que tenemos en la cabeza. No es la imagen que utiliza Pentiment, por otro lado, pero sí te está en todo momento planteando las reverberaciones de esa imagen. En el sentido de que todo lo que ocurre, sobre todo en el acto 1, ¿no? Con este tema del varón, el interés que tienen por las tesis de Lutero, sí que estás viendo cómo los personajes se están comunicando con esta imagen que quizá podemos tener todos en la cabeza de lo que fue la Reforma Protestante. Y esta operación yo creo que el juego la hace a todos los niveles. O sea, la escena, por ejemplo, que comentaba Juan del cura etíope, no, es etíope, ¿verdad? Sí. Sí, es etíope. Por ejemplo, también pasa ahí. O sea, es que no se limita a ponerlo y decir, mira, sino que la gente se está relacionando continuamente con esto que pasa. Y eso creo que también forma parte del propio planteamiento del juego. Incluso a veces que a mí no me funciona particularmente, y creo que a Marta tampoco, porque de hecho Marta lo comentaba en su análisis, que dentro de esta vocación de comentarlo absolutamente todo y de que las imágenes estén siempre contextualizadas, estén siempre reflexionadas y tal, el juego hay una vez concretamente que cae en un acto de presentismo bastante torpe, en mi opinión. Sí, con Que Illuminata, ¿no? Lo de Illuminata, claro. Cuando la monja Illuminata te empieza a plantear movidas feministas siendo pues una monja, en plan diciendo, es que como mujer pues no puedo hacer tal. Que ahí yo sí que personalmente me sentí un poco como expulsado del juego, empecé a pensar, ¿están metiendo política en mis videojuegos? ¿Cómo puede ser Tú. esto? Me voy a No, Disco Elysium ahora mismo, dijo Alberto. Esto en el Disco Elysium no hay comunistas. No, o sea, es broma, evidentemente. O sea, pero es verdad que eso es un acto de presentismo en sí mismo, porque ahí es como un salto de credibilidad del hecho de decir, vale que esto sea así, pero los personajes de esta época no hablarían en estos términos y no hablarían con ese código. Así como yo creo que ahí es un poco torpe, sí que en otras ocasiones es directamente ya como totémico, como que yo creo que el juego se está como presentando a sí mismo, ¿no? Y entonces también está, por ejemplo, el diálogo de Andreas y de Piero en torno a que el arte no se puede vincular a las imágenes de siempre, sino que para hacer un buen arte hay que mirar alrededor, ¿no? Entonces hay como esa, que eso también creo que lo comentaba Marta en su análisis. Entonces como que siempre hay, yo creo, esa vocación absolutamente contextualizante, por decirlo así, que impide que realmente estas imágenes sean nuevas o no. Quiero decir, yo entiendo que si, por ejemplo, hubiera una persona documentadísima como ahora mismo yo soy en ese periodo histórico, si a lo mejor jugara el juego diría, pues esto lo he visto, pero aún así daré igual porque el juego no opera solo desde el reconocimiento, opera en todo momento una reflexión en torno a lo que estás viendo y eso se consigue fundamentalmente desde un diálogo constante, desde un cuestionamiento de Josh Sawyer y de sus guionistas, de decir cómo se relacionan los personajes con esto. Es decir, sí, y en grupo palabras, y desde diferentes cómo funciona la perspectivas, cultura, ¿no? vaya. O sea, literalmente es eso. Es que el juego como inmersión cultural es apabullante a ese nivel. Sí, desde luego es apabullante ese nivel, pero sí que es cierto que quizá el mayor defecto es ese. Tienen mucho miedo de que lo malinterpreten. O sea, para ser un juego que plantea un discurso tan potente sobre la historia y un discurso tan potente del arte, con el que, sobra decirlo, yo estoy más que de acuerdo, tienen mucho miedo de que lo malinterpreten y en ese sentido es poco arriesgado. Tú eres el que trazaba paralelismos con Disco Elysium, Alberto. Yo no estoy segura de si ahora mismo, como estoy ahora, los veo tan similares, pero sí que es cierto que una cosa que se le puede achacar a Disco Elysium es que es muy audaz. A Disco Elysium le da exactamente igual si lo malinterpreta, porque ellos tienen claro, creo, los desarrolladores, su posición y bajo qué creencias los ha hecho. Pero creo que tienen mucha menos confianza en sí mismo, paradójicamente, porque lleva muchos más años desarrollando juegos que el grupito de Disco Elysium, pero tienen menos confianza en sí mismo Josh Sawyer. Y por eso, por ejemplo, no lo puse en mi análisis, pero lo pensé y después me hace gracia porque
cuando hizo este directo comentando el juego Josh Sawyer, que fue un año después de que yo escribiera mi texto, decía que, claro, existían en ese momento monasterios duales como el que presentan. Sí, existían en ese momento, sí, pero eran muy raros. Existían en ese momento monasterios que tuvieran un escritorio. Sí, pero era muy raro. ¿Existían en ese momento monjes que hacían copias? Sí, pero era rarísimo. Entonces dice, y claro, yo estaba tan asustado de poner eso que lo primero que hice fue un diálogo diciendo, ¿un monasterio con un escritorio? ¡Qué cosa más rara! Y él lo dice como algo bueno, pero yo ahí lo que veo es poca confianza en él como escritor, porque no hace falta que tú lo señales. Hay cosas extrañas que pasan en la historia. De hecho, él mismo menciona como extrañado en este directo que la gente le dice que la trama de Martin Guerre, el tío que aparece diciendo que es él, que quiere la herencia, que no sé qué, que eso es increíble. Y él se hincha de reír cuando se lo dicen porque dice, esa es la única trama que está basada en algo real. Es la única trama histórica que hay, es esa. Esa es la realidad, y la realidad es extraña. Entonces, precisamente porque la realidad es extraña, me gustaría que hubiera tenido más confianza a la hora de poner las cosas extrañas que nos rodean. Pero bueno. Yo supongo que esa cobardía, por llamarla de alguna manera, esa cobardía no es falta de confianza, no tenemos tampoco que llamarlo cobarde. Que parece yo en el primer acto insultando a Toki. Mejor falta de confianza. Yo creo que se ve al final, creo que cuando más se ve es en el final. Sí. O sea, yo creo que hay, por supuesto, muchas diferencias con Disco Elysium y yo creo que es una buena forma de partir, o sea, un buen punto de partida el hecho de pensar en digamos, lo autónomo que es Disco Elysium, ¿no? En el sentido de que Disco Elysium, pues tú te sueltas y ya te vas a tu casa y piensas lo que tú quieras, ¿no? El caso de Pentiment, sin embargo, es que es una obra mucho más cerrada. Paradójicamente, ¿no? Con esto que estábamos comentando de lo que ocurre en los actos, lo sobrepasado que te encuentras por la historia y tal, luego, sin embargo, es un juego que se preocupa muchísimo en que cuando termine tengas extremadamente claro qué es lo que ha pasado. O sea, en plan de la resolución del misterio. ¿Quién enviaba las cartas? ¿Quién era el que estaba detrás de todo esto? Desde luego, al final, lo bueno también es que esa resolución del misterio encaja con las preocupaciones discursivas que tiene el juego, porque la resolución del misterio prácticamente va literalmente de un cura que quería descontextualizar las imágenes, precisamente. Un poco a justa diferencia de lo que estamos hablando. Pero sí que creo que quizá la falta de confianza se muestra ahí, en que quizá el juego es demasiado positivo. Quizá. Es como muy tengo una tesis, tengo una visión sobre las cosas y quiero que te quede extremadamente clara. Pero por otra parte es una visión con la que yo personalmente estoy tan de acuerdo. O sea, con la que me siento tan a gusto, ¿no? Que no sé, que me cuesta hacérselo, vaya. También creo que lo que intentaban con el final, y no estoy segura, y aquí os lanzo la pregunta de si lo consiguen o no, pero evidentemente, y esto es admitido por el estudio, si entramos en la web de Pentiment encontramos El nombre de la rosa como una de las mayores inspiraciones, es que se parece y no se parece, pero creo que se parece en sentido en el sentimiento que te quiere dejar al final. O sea, El nombre de la rosa, cuando William de Baskerville descubre quién es el asesino, tiene sentido, pero al final te dice, ¿pero por qué? ¿Sabes? Esto no, ¿sabes? Como, no es que sea trágico descubrirlo, pero sí es un poco que te quedas un poco, lo he descubierto, pero esto no cambia nada de lo que ha pasado, esto solo me da una respuesta, pero esta respuesta no me vale porque mira todos estos problemas que hay en el mundo. Yo creo que van un poco por ahí, pero el hecho de que te tengan que explicar tantas cosas, como tú decías, Alberto, le quita esa potencia. Yo creo que el final quizá más potente hubiera sido un final como el del acto 1 y el acto 2. Uno en el que quizá no lo supieras todo, quizá lo sospecharas, pero no pudieras saberlo y aún así llegar a la conclusión el personaje que qué más da. ¿De qué me sirve saberlo todo con todas estas cosas que hay a mi alrededor? ¿Por qué necesito todas las explicaciones? Porque nunca voy a tener todas las explicaciones de todo lo que ha pasado y las cosas son tan complejas que muchas veces se escapan a nuestra comprensión. Aplanar los crímenes como se hace en un true crime en realidad no beneficia a nadie. Y sí que me hubiera gustado eso, un statement quizás más valiente y que hubiera centrado más que en mi satisfacción intelectual, por decirlo de alguna forma, mi satisfacción emocional, que me hubiera dejado con ese vacío, con ese no saber, con esa sensación de que todo es más grande. O sea, que realmente es lo que ocurre con Disco Elysium. Es que es muy antagónico en ese sentido, porque así como el final de Disco Elysium se queda ahí como en plan de pues, ahí te apañas, sin embargo Pentiment te insatisfechísimo. A mí me dejó, yo me acuerdo cuando acabó que empecé a enviar audios a amigos en plan de, pero que me lo he acabado, pero no puede ser,
No, he hecho algo mal, esto es el final B, no puede ser, es Claro. interesante, Final son B. muy antagónicos. Corte a esa escena preciosa del molino en Pentiment, que no puede ser más absolutamente satisfactoria. Claro, ¿no? O sea, es interesante porque estoy pensando también en otro final de otro juego que se relaciona con Pentiment de alguna forma, que es The Forgotten City. No sé si tú ese lo llegaste a jugar, Marta. Que Increíble juego, increíble. de mi favorito. Sí, para mí también, pero también es un juego que va sobre, de alguna forma, sobre la reescritura, ¿no? Que no hemos hablado mucho de eso en Pentiment, pero es literalmente el argumento de The Forgotten City es el argumento o la argumentación que da el padre Thomas para asesinar a gente. Es lo mismo. Sí. Y también The Forgotten City tiene un final parecido al de Pentiment. Es un final que no me gusta en el sentido de no es el final de Disco Elysium que tardé semanas en integrar y en aceptar incluso, porque es un final, el de The Forgotten City, Marta, absolutamente desquiciado en su amabilidad. Y a mí eso me pareció desquiciado precisamente, me pareció como una ida de olla y a la vez magnífico. Porque en The Forgotten City, voy a spoilear un poco, al final de toda esta... ¿Pero la habéis jugado, Juan y Alberto? Pues entonces no lo pero spoileo. yo no creo en los spoilers. No lo Spoilea, spoileo. no, dale. No, solo os voy a decir que es un final muy amable, un poco cheesy. Muy cheesy, no un poco. Y a mí me encantó. Me volvió Vale. loca. Y creo que Pentiment está más cerca de ese que del final de Disco Elysium. Por lo que hablábamos, ¿no? No sobreexplicar, pero explicar cosas que quizás yo he llegado a un punto en el juego ya ni siquiera me estaba planteando tanto. Ahí está. Estaba más metida en el mural de Max y en la historia y las historias que en el rollo del asesinato y quién escribió la carta y quién le ha metido un palazo en la cabeza a Klaus, la verdad. Hombre, que cuando estás muy metida en la investigación de la historia del pueblo, precisamente el efecto de cada nota con tinta morada es mayor, precisamente por eso, porque de repente es como, ostras, tú, el fantasma que otra vez a resolver el caso, estaba yo muy tranquila con mis quehaceres de investigación. Yo venía como si acabara de llegar aquí, tenía intención de defender a los creadores de Obsidian y decir, a ver, esa falta de audacia o esa cobardía, que creo que es incluso más pertinente, tiene sentido, no es lo mismo ser un estudio chiquito, una cooperativa como los de Zaum, hacer el Disco Elysium, que ser alguien del que se espera más y te puede temblar un poco el pulso, aunque está bien ser audaz, pero puedo entender, ¿no? Puedo empatizar con esto, puedo ver cierta relación con todo lo que se habla del arte y de Andreas y de crear y de las dudas que tiene el propio Andreas y lo que mola, algo que no hemos hablado ni hay espacio para hablar, pero toda la parte onírica y de los laberintos y el interior de Andreas, que es una cosa fascinante y genial, pero de repente ha dicho Alberto que el final le pareció perfecto, o muy satisfactorio, o genial, y algo por dentro me empezó a como a arder porque lo único que no me gusta a mí de Pentiment es el final, tal cual, de Pentiment. O sea, no me refiero a la parte de tomas y de descubrir cosas, que bueno, sino a la parte de cuando Max se va del pueblo. Quiero decir, no porque esté mal, a tope con Max, que se vaya con su amiga Rachel, que sean muy felices y vivan bien y genial, pero una de las pocas cosas que decidí de forma activa con Max fue decir todo el rato, yo me quiero quedar en el pueblo, quiero que este taller sea mi taller, lo voy a heredar, me da igual que no confíes en mí porque soy una mujer, yo voy a tener aquí mi taller, esta es mi zona, yo soy aquí muy feliz. Y estuve tan empecinado en que eso iba a ser mi camino que cuando de repente veo que se sube un carro y se va, digo, bueno, pero quiero decir, y toda tu voluntad de quedarte con el trabajo de tu padre y hacer aquí una vida, ¿dónde ha quedado, no? Entiendo por qué, o sea, no pasa nada, no es que me enfade como para... De hecho, me he olvidado completamente hasta que has dicho esto, Alberto, y creo que la escena en sí funciona y está bien, pero a mí en su momento recuerdo que me generó una rabia, no tanto como lo de antes, que el momento de Thomas fue cuando yo estaba hablando con la pantalla enfurecido, a altas horas de la noche encima, lo cual no es muy recomendable, pero en ese momento fue como, no, hombre, no, Max, hemos estado aquí las dos juntas en un camino para que te quedes con el negocio, ¿dónde vas, no? Pero bueno, lo puedo entender. Pero sí es verdad que eso ha hecho que no quiera defender ya a los creadores por su falta de audacia o por su cobardía, porque creo que ahí hubiera estado bien otro final, pero es simplemente opinión, vaya, no ningún tipo de juicio. No, juicio sí, juicio siempre. Juan, por favor, ¿qué poco te crees que está? Ya se verá. O sea, tienes que insultarlos, Juan. O sea, no, o sea, yo soy ese un friki. O sea, no, pero decías, Juan, no da tiempo a analizar la parte visual de los sueños, lo onírico y tal, y quería cerrar con eso. O sea, quería cerrar un poco con, pues al final creo que un poco lo que nos llevó a todos, a todas a Pentiment, que es el potentísimo apartado visual. Evidentemente,
es una discusión que no nos podemos meter, pero en los videojuegos hay gente que solo apoya el hiperrealismo, en el que, por ejemplo, quería basarse el Kingdom Come como una forma más fiel de representar la realidad. Yo, aquí mi statement en relación con el arte de Pentiment es que lo hace más inmersivo, que se haya inspirado en las imágenes que nosotros tenemos de ese periodo, lo lleva más al periodo al que quiere representar que poner a muñecos 3D con ropas. Entonces a mí me parece un juego hiper inmersivo, y además a través del arte es capaz de hacer otra serie de afirmaciones en relación con la historia. Hemos hablado mucho de Sebat, que era el monje etíope, que cuando lo vemos está en otros códigos artísticos diferentes porque él no es europeo, y como no es europeo se le representa a través de su cultura, y eso ya te está comunicando algo el juego. El hecho de que los monjes más mayores estén en un estilo menos depurado, más de la Edad Media. Desgastados también por el paso del tiempo, se ve que está ajado. Claro, ya. En relación con Andreas ya te dice que el arte se relaciona con la cultura y la historia es arte y cultura. De hecho, lo primero que hacemos en el juego, lo primero antes de hacer Andreas y de conocerlo, es coger una página de una Biblia, borrarla y empezar a escribir una historia secular. Y eso ya sirve para hacernos entender que estamos cambiando, estamos inmersos en un cambio en cambio de era histórica, que no se produce con un corte como con un gran hombre haciendo una gran cosa, sino que es algo que va fluyendo, y que antes usábamos estas páginas tan valiosas para escribir la Biblia, pero ahora vamos a usar para escribir pues la historia de la gente común, y eso es un cambio. Entonces, me encanta cómo el juego utiliza el arte. Tenemos que detenernos a hablar de cómo el juego utiliza las tipografías, algo que si vemos el documental de NoClip sobre el estudio, se cuenta cuánto se tardó en diseñar todo eso y cómo querían que fuera expresiva. Pero antes voy a hacer un pequeño apunte, y es que evidentemente he disfrutado mucho de Pentiment. Me encanta que los juegos tengan esta intención de que el arte, o sea, de que lo visual sea más allá que el apoyo visual, que sea arte, que sea discurso, que sea texto, básicamente, la parte visual. Y aunque me ha parecido un experimento muy interesante, sí que no quiero dejar de señalar que es un experimento poco accesible para gente disléxica como yo. La verdad es que yo, para poder jugar a Pentiment, no sé si lo llegué a decir en mi análisis, pero vi más o menos cómo funcionaba lo de las tipografías y me puse una tipografía normal porque no la podía leer. Llegaba el momento que me tenía que levantar y poner en la tele una mano, no sé si así la mano, para poder ver las líneas separadas y para poder ver las letras, porque no lo podía leer. Entonces, estoy a tope con eso, pero a la vez creo que hay que intentar hacerlo con más conciencia, que no pasa nada, es la primera vez que se hace. Pero si alguien quiere seguir este camino, a lo mejor hacerlo con más conciencia de esto es la pesadilla de los disléxicos. Cada vez que cambiaba la tipografía me hacía el cerebro y se me chuflaba algo en la cabeza, vaya. Por lo menos es verdad que desde el principio te lo indican, lo de está esta tipografía y si quieres tienes la Bueno, normal. no cuando lo jugamos los periodistas. Claro, es que eso fue algo que incorporaron después, ¿verdad? Cuando Sí, salió para sí. Switch. Creo que originalmente no se podía cambiar. No sé si salió a la semana o a los pocos días, pero claro, yo lo jugué antes. Claro. Claro. Entonces yo empecé a jugarlo. De hecho, yo recuerdo hablar con Víctor. Víctor, no lo voy a sacar tiempo porque no me da tiempo a leer las cosas estas, porque voy muy despacio. Sí, y hay una... A mí aún así, o sea, entendiendo eso que dices, por supuesto, me parece también maravilloso, bueno, y creo que esta idea, de hecho, me la diste tú en su día, de que las tipografías se puedan entender como acentos de los personajes, ¿no? De que te puedas... ¿Eh? Yo lo entendí así, un poco. Claro, sí, pero que es muy bonito también porque vemos ahí, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Al hecho de que lo que importa no es la imagen, sino qué dice esa imagen de las personas, ¿no? En ese sentido, es que está todo finísimo, ¿no? Sí. a ese nivel, es que el juego está como... Cuando Andreas descubre una información nueva de un personaje, ¿no? Cuando un personaje le dice, yo es que soy no sé qué, y de repente cambia la tipografía. Un personaje que al principio se ve que está escribiendo como escribe la gente analfabeta, de repente le dice, no, yo sé leer, y de repente cambia la forma en la que lo ve. Sí, incluso con la llegada de la imprenta, cuando, o sea, los que son más avanzados van con imprenta, pero hay un cura, uno de ellos, creo que es el que es médico, me parece, pero no estoy seguro, creo que es el médico, que él escribe normal, a mano, quiero decir, pero cuando le das un libro y tiene un conocimiento de repente más avanzado sobre medicina, cambia y escribe ya con imprenta porque ahora eres un erudito de la medicina, o sea, al final te dice mucho la tipografía de cada uno, claro.
Sí, y yo personalmente creo que la tipografía nunca se le ha dado demasiado importancia en los medios audiovisuales, que creo, o sea, yo por lo menos nunca me he percatado lo muchísimo que puede hacer la tipografía de las personas, ¿sabes? Y eso, claro, eso es una cosa maravillosa que tiene Pentiment, que te está diciendo todo el rato, es que todo lo que te rodea, absolutamente todo, cualquier cosa es cultura. Y es una cosa preciosa realmente, es hermosísimo No, pero eso, no solo lo que te rodea, lo que somos. lo Por que eso creo somos, que es tan claro. importante el personaje de Sebat cuando lo vemos en otros códigos. Porque, quiero decir, se te puede pasar todo lo que hemos visto sobre los hermanos más mayores, a los que no estemos más atentos o tal. Al parecer, esto no lo sé, esto lo he leído en Reddit, yo no me di cuenta cuando lo jugué, pero al parecer los caballos evolucionan y al principio son caballos como se dibujaban al final de la Edad Media, pero cuando vemos en el segundo acto son ya caballos del Renacimiento, ¡Hala! que son más caballos y Qué menos guapo. dibujo de caballo. O sea, en ese sentido hay mucha variación, pero me gusta el sentido de no solo la forma en la que nos expresamos es cultura y la forma en la que nos expresamos transmite lo que sabemos de la cultura o cómo nos relacionamos con la cultura, sino lo que tú ves de mí es cultura, que es una cosa muy interesante, pero también es verdad. Es un juego que evidentemente usa a favor y en contra los prejuicios, las asunciones que sacamos de las demás personas, como estábamos hablando, no podemos en nuestra primera RAM no podemos resolver el misterio al principio del primer acto y el segundo acto, y nos tenemos que dejar llevar por los prejuicios, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos, un amalgama de cosas que son buenas, son malas, son regulares, pero son las cosas con las que utilizamos en el día a día. Y al final, lo que percibimos de la cultura de la otra persona, o de cómo se expresa, o de cómo viste, o de cómo es, forma parte de este conjunto de cosas. Y me gusta que el juego lo refleje. Porque sí que es verdad que muchos juegos tienden a reflejar a todas las culturas como muy rígidas. O sea, piensa en unos RPG. Llegas al pueblo del agua y todo el mundo viste como pescadores y habla igual. Y llegas al pueblo de la nieve y todos van... Y aquí me gusta que es como, bueno, no. Todos somos nuestra propia historia y las historias tienen todo el tiempo aristas. Y como tú dices, Alberto, es un hilo finísimo que me sorprendió. Me sorprendió porque lo aplica en sus... Me parece que leía en el de este de Noclip que hay 115 personajes o 120, no estoy segura, no lo apunté, pero cada uno de ellos te habla en estos códigos que nos podemos parar a analizar. Sí, y la ropa, y en el documental de Noclip hablan mucho también de la comida, por ejemplo, ¿no? Todo esto La que estamos comida, hablando claro. o de las casas, de cómo están, porque al final acabamos entrando, tenemos muchos espacios cerrados, todo está, todo dice de la gente que vive dentro, y como has dicho también, Marta, la primera vez que lo juegas es un juego que también choca contigo mucho en los prejuicios o en lo que tú imaginas que una persona va a ser, y como lo que decía Juan de la analfabeta y de repente cambia, o la hermana Melí, como que juega todo el rato con lo que tú lees o lo que tú crees que lees y lo que luego el juego quiere expresar. Desde luego visualmente es un juego interesantísimo y muy cuidado, todo. Es que eso no quiero que entremos en esto de los videojuegos sacan o no partido de lo visual. Mm, Yo creo que no, porque si siempre vamos ahí al realismo, pues estamos perdiendo cosas que nos ofrece el no realismo, exacto. quizás, pero al final es un... Es que Dime. también yo creo que... Tú quieres entrar, tú has tirado. Has abierto la boca así como... No, o sea, es verdad que, a ver, yo el realismo a mí me da absolutamente igual, ¿no? Pero sí que estaba pensando, claro, es Pero si verdad después que... eres el tío más triple A que existe. Sí, bueno, es verdad, vale, sí, vale, Last of Us 2, A ti te wow, ponen, cómo claro, te ponen jadea un de Ellie, la qué sofá guay. y también no se le ven los poros. Los huevos de los caballos del Red Dead Redemption 2, la cima de la cultura occidental. No, vale, sí, a mí me gustan mucho los gráficos, eso vaya por delante, tampoco me ven las voy aquí Te a has dar de... puesto súper bien puesto, pero es que no eres así. No, es que lo que quería dar a entender, esto es algo que sobre todo a mí me raya mucho en el tema del cine de animación, ¿no? Que en particular yo creo pues desde que se instauró el 3D y tal, pues como que la animación en cine ha ido avanzando siempre hacia un realismo que se ha topado rápidamente con un callejón sin salida, ¿no? Y así estamos viendo, de hecho, como en el actual cine de animación cada vez se explora más este rollo de combinar ambas dimensiones, ¿no? Las pelis de Spider-Man y demás. Pero claro, esto sobre todo también lo estaba pensando porque en el momento dado en que nos colocamos en el estilo visual concreto que utiliza Pentiment,
esto es algo que nos comunica también, nos comunica sobre todo con las imágenes disponibles que podemos tener de esa época y tal, ¿no? Creo que era la crónica de Nuremberg, la gran inspiración visual del juego y tal. Pero claro, también yo creo que eso habla mucho de a mí el concepto que me parece más precioso del juego y que yo lo descubrí a raíz del extremadamente citado análisis de Marta Trivi sobre lo que significa propiamente un pentimento. Que yo no sabía lo que era. Yo terminé el juego sin saberlo y pensé, busqué en Google. pentiment. ¿Qué? Que lo busqué en Google, ¿eh? No, que sí, lo buscaste en Google, pero bueno, que yo hiciste un gesto que yo no me dio por hacer. Y claro, es que el pentimento es un concepto tan bonito. Este rollo de que tú veas una obra de arte y en función de una pequeña disonancia concreta, una pequeña pincelada más en un sitio inesperado y tal, tú ahí te estés comunicando y te metes en la cabeza que pudo tener el artista, decir, me voy a ir por aquí en vez de por acá. O sea, que el pentimento sea un cambio de opinión dentro de la práctica artística. Y eso es una preciosidad. Eso es una cosa, vamos, es un concepto apasionante, ¿no? Porque realmente en el momento en que pensamos en esas claves, las obras se abren, el arte se abre a nosotros y nos comunicamos con un montón de cosas a la vez. No solo nos comunicamos por qué le pudo pasar por la cabeza a ese artista, sino qué rodeaba a ese artista en ese momento. ¿Por qué fuerzas hubo en ese momento que le hicieron decir, no, pues en vez de pintar esto, pinto esto, tal? Esto es como y con esto lo que quiero ir es que también el propio concepto va dentro de la ideología que trabaja el juego a nivel de la historia como algo vivo, ¿no? Y sobre todo en concreto con lo que comentaba Walter Benjamin, que le cito en uno de los textos que van a salir todos preciosos del monográfico de Night, que es lo que comentaba. Eso ya decía yo, digo, nadie va a usar otro... O sea, estamos en un puto monográfico de Pentiment y solo se va a mencionar mi puto análisis. Gracias a Dios. También he mencionado a Benjamin y a Lucien Goldman en mi texto. El caso es que Benjamin lo que decía era que cualquier historiador que no vea el presente como algo en constante transición es un mal historiador. Y ahí precisamente está la clave del juego. Está en el hecho de no hay imágenes inmóviles a nuestro alrededor, no hay lecturas totalmente unívocas. Todo está como en constante proceso, todo está en constante movimiento, llevándonos hacia otros lugares. Lugares que, por supuesto, no tienen que ser lineales, no tienen que ser extremadamente dirigidos en función a, pues yo qué sé, pues a los reyes de turno o a los grandes hombres, ¿no? Sino que simplemente, pues las distintas personas a lo largo de la historia, pues en base a quiénes son, en base a sus afectos, en base a cómo se relacionan con los demás, pues están generando toda esa cantidad de movimientos al mismo tiempo. De forma que, claro, pues eso pues supongo que es lo que al final nos ha pasado a todas las personas que lo hemos jugado, que el juego de entrada ha sido hostil, porque supongo que es loco toparte con todo el caos que realmente tiene una época como tal, ¿no? Y no ha sido hasta que más o menos hemos podido profundizar, hemos podido ir detectando las pequeñas dinámicas, las relaciones entre los personajes, esta relación tan preciosa que tiene el juego con el hecho artístico, cuando ya no es solo que el juego nos resulte mucho más amigable, sino que es que el juego directamente ya nos ha absorbido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces en ese sentido es una cosa preciosa, que está además desde el título, insisto, que es un título extremadamente bien escogido. A ese nivel es un título que también lo cobija todo, creo. Pero, Juan, querías hablar de los sueños de Andreas, algo que nos lleva un poco a su psique y que también tiene una representación visual. Los sueños de Andreas, por lo general, aunque también está la barca esta de los locos, que es de un cuadro que ahora mismo no apunto, pero por lo general están ambientados en una ciudad ideal, que es un tipo de cuadro que pintaban los artistas para practicar. O sea, un tío como Andreas ha pintado 33 millones de ciudades ideales a lo largo de su carrera y ya sueña con ellas porque al final es un artista de herramientas más que un artista de inspiración, que eso también es un statement sobre el arte interesante. Pero estas ciudades se van complicando conforme van pasando los actos de Andreas. La primera es una ciudad ideal donde todos los caminos llevan rápidamente al centro. Cuando Andreas crece y adquiere matiz en relación a su entorno, se forma un laberinto, pero en inglés lo llama Josh Sawyer un laberinto, en el sentido de que tú mientras andes hacia adelante vas a llegar al centro. Da vueltas, hay recovecos, eso te sirve para meditar, pero mientras no te pares vas a llegar al centro.
pero cuando Andreas va perdiendo contacto con la realidad se transforma en un laberinto, pero él utiliza la palabra maze, que es un espacio en el que es muy fácil que te pierdas. Y si das una vuelta mala, ya no llegas al centro, porque ya no estás tan seguro de poder alcanzar la verdad, que es al final lo que le ha hecho hacerse mayor a Andrea. Cada vez es más difícil alcanzar la verdad, creo yo, mi interpretación de los laberintos. Pero, Juan, tú querías detenerte ahí. Entiendo que porque esta parte onírica te ha estimulado especialmente. Sí, ahora mismo tengo como 5 ideas que quiero comentar a la vez y veo que se me van a escapar precisamente por este laberinto discursivo de las ideas y me da un poco de rabia, pero voy a intentarlo. ¿Maze o Labyrinth? Claro. Espero que sea Labyrinth, la verdad. Guapa la diferencia, ¿eh? Otro conceptaco como pentimento. En Google solamente yo tampoco lo busqué, pero tenemos que usar más Google, Alberto, nos pillan por ahí. Quería empezar primero diciendo que soy muy fan del entusiasmo con el que te acercas a cualquier obra cultural, Alberto. O sea, ojalá tener esa visión tan entusiasta de las cosas, porque me parece mucho mejor que el cinismo que a veces puedo tener yo. Pero sí, quería pararme en esta parte porque me parece muy interesante, tanto por las imágenes que ofrece y a las que los enfrenta, como por cierta lectura que hice yo, claramente guiado por quién soy, por mi identidad en cuanto a temas que tenían que ver con Andreas y su presencia como hombre ante ciertas cosas, ¿no? O sea, hay muchas partes del juego el cual Andreas, o por lo menos mi Andreas, no sé si todas las opciones discursivas van por ahí, pero que sí que hay cierta evolución y se da cuenta de ciertas torpedas que estaba cometiendo, y casi todas suelen ser cuando habla consigo mismo o con su cabeza en forma de distintas personas, ¿no? Por no hablar de una de las escenas más rompedoras a nivel emotivo que tiene el juego, que es cuando habla con cierto niño en cierto laberinto, que duro. Con su hijo. Que con su hijo muerto, Juan. Su hijo muerto. Un hijo que murió y que eso le ha traumatizado muchísimo. Efectivamente, pues las 2 veces que aparece el hijo muerto. Niño. Ya, bueno, yo por si acaso, ¿no? Digo, a ver, que quiero un poquito de algo sin spoilear dentro del podcast, ¿no? Imposible. Pero sí, me parece en general muy potente. Y también estaba pensando, por eso levanto la mano antes y ahora vuelvo al laberinto, a lo onírico y a todo esto, en que es cierto que, aunque esto es un podcast de hecho que juegas y la gente que lo escuche no tiene por qué, que todo eso está enmarcado dentro de un monográfico, y como principal representante de Anate, igual luego mis jefes me apalean por no decirlo más, aunque creo que lo hemos mencionado lo suficiente, que todo esto, tanto este podcast como estos textos que mencionaba Alberto, no solo el análisis de Marta, lo podéis leer en anetegames.com también, sino... No lo leáis ya, está pasadísimo. Lo podéis leer, sigue siendo pertinente, pero que aparte... Sigue siendo un pentimento en sí mismo el artículo también. Toma pues, bueno, el pentimento es este podcast con respecto... Bueno, sí, Juan, no, el pentimento sería el artículo, este podcast es la obra al final. Bueno, no importa, Juan, Nada, simplemente voy a decir que si queréis leer más, aparte de escucharnos hablar de Pentiment, hay 5 textos, o los habrá, esto es jugar con el tiempo, ¿no? Pero habrá 5 textos publicados, uno por Irene Matencio, si no me equivoco con el apellido, Clara, otro por Mateo Trapiello y luego por 3 personas aquí presentes, tanto Alberto Corona como Clara Doña como yo. El monográfico lo ha coordinado Clara, así que es quien más controla el tema y quien más sabe de qué va todo, pero por eso, pues si queréis saber más sobre el juego, queréis ampliar ciertos temas, Alberto antes hablaba de historia, precisamente por algo hay mucha parte de historia en su juego, en su texto, y está muy bien, ¿no? Pero bueno, eso se leerá y se comentará cuando se publique, todavía no existe en nuestra línea temporal, así que no puedo hablar de ello, pero sí que me fascinaba mucho cada vez que el juego daba el salto, soy yo el que da el salto, el que da el volantazo, a este mundo onírico, cada vez que Andrea se iba a dormir y de repente estábamos en otra realidad, ¿no? Creo que la forma de representar que tiene Pentiment, todo ese tipo de cosas no realistas, a mí por lo menos me fascinaba. Me fascinaba a nivel de que tardaba mucho más en darle a la A porque no quería pasar los diálogos, quería contemplar un rato los personajes que formaban esta especie de tribunal de la cabeza de Andreas, cómo estuvo evolucionando, cómo de repente la identidad de uno de estos personajes, no es que no quiera hacer spoilers, que no me acuerdo, iba cambiando según hablabas con este personaje, cómo al final luego todo evoluciona de una forma muy rápida y a nivel de representación es brutal y súper potente. Creo que es una parte que suma mucho al conjunto general de Pentiment, pero vaya, todo esto es una especie de introducción que hago para hacerle la pelota a mi compañera Clara y que remate con todo esto, porque creo que pilotas mucho más que yo, no pongas esa cara del tema laberinto onírico y movidas así, vaya, o sea, yo llegué ahí convencido por cosas que me has dicho tú, no por otra cosa al final. A ver, a mí me gusta muchísimo todo lo onírico, pero vaya, yo no piloto mucho más. Sí que me parece que está todo muy, como hemos estado hablando mucho también, integrado en sí, ¿no? Yo no sabía lo de la ciudad ideal, Marta, y me ha parecido súper interesante. Porque tiene todo el sentido también, ¿no? Que tú sí que esté llena de las tareas repetitivas que haces. Y también los personajes que habitan el subconsciente de Andrea son personajes pues, de la época, el Sangor Vine, que no sé cómo se dice en español. Tienes ahí a Beatrice, que es al principio, que luego es Melancolía, que Beatrice al final, pues imagino que la obra de Dante pues era muy extendida y muy leída, y luego está... Claro, y sobre todo muy adaptada a los cuadros, claro, que entiendo que también se relaciona con Andreas y su educación como artista. Mucho el infierno y tal, y luego está... Pero luego
por ejemplo, está Sócrates, que yo imagino que tiene que venir de otro lugar, no tanto de pintar a Sócrates en cuadros, ¿no? Pero que incluso esa, ¿no? esa amueblación de la psique tiene que ver con también el tropo del laberinto, es muy utilizado en los cuadros de la época, ¿no? O sea, está todo como muy metido también dentro del arte, dentro de del tipo de arte que se hacía, más allá de que el juego, si lo pensamos, está metido dentro del libro que borramos al principio y que cada margen y que cada menú está inscrito dentro del propio libro, ¿no? Como que todo está muy conectado, incluso la parte de la psique, que me parece interesante porque no es un mundo absolutamente extraño, incluso eso tiene su justificación. Pero no tengo mucho más que decir por ahora, Juan, eso es un trabajo futuro, ya lo sabes. Ya, Ahora bueno, no, tengo que pensar en eso. Déjame era disfrutar del por... monográfico y ya pensaré. Sí, no, era simplemente por no monopolizar la conversación en torno a los sueños y los No he laberintos, nada más. monopolizado nada, vaya. Es la persona menos monopolizadora. Sí. Pero ahora sí, para cerrar, me gustaría haceros una pregunta rápida. No es una ronda rápida ni una pregunta trampa ni nada. Es que veréis. Estaba pensando cuando me puse a ver, sobre todo guías y tal, porque mi obsesión era, ¿es posible optimizar tu partida de forma que tú descubras quién es el asesino o sea, quién ha sido el ejecutor en el primer acto, segundo acto? Eso es algo que me obsesionó de cara a este podcast. Descubrí que no se puede. La única forma de poder ver todas las escenas y todas las conversaciones para descubrir, por ejemplo, en el primer acto quién lo hizo, es jugar 3 veces. Entonces pensé, wow, cada partida es un pentimento hasta la obra final, que es donde tú descubres todo. Pero eso me resulta bonito, a lo mejor si lo veo en los términos de Alberto, pero muy hostil. Porque para mí, mi partida es lo que yo jugué y Andreas es la persona que yo creé. Yo no quiero volver a hacer otro Andreas para poder tener otra conversación, para poder tener otra pieza del puzzle. Prefiero no saber, pero quedarme con la experiencia que tuve. Mi pregunta va un poco por ahí. ¿Cuál es vuestra opinión sobre crear estos sentimientos? Sobre jugar o rejugar el juego para ver más cosas frente a la obra que está en vuestra memoria. Claro, Lo a mí es pregunto ya para eso, para cerrar. A mí es que no me interesa la verdad. O sea, es lo que tú dices, Marta. Yo... Donald Trump, borrado así, Clara Doña. Ahí va, ahí va. Perdón. No. Me refiero, no. Primero, nunca rejuego juegos. Es una cosa que Yo que tampoco. hablábamos. Prefiero quedarme con las decisiones originales porque sé que si no, o las voy a pervertir porque voy a ir buscando algo, o las voy a repetir, una de dos. Y eso, es que de verdad que no me interesa saber quién lo hizo. Me gusta más pensar en qué pasa si, como cualquier persona que juega Pentiment una vez, que será el 90% de la población, no sabes quién es el asesino, ¿no? Como pensar en lo pequeño que es la trama de asesinato realmente dentro de Pentiment, ¿no? Y lo mucho que hay alrededor de Pentiment más allá del asesinato. Entonces, no, mi partida es la que es, aunque no me acuerde mucho de a quién condené ni de qué decisiones tomé, ahí se queda, sí. Yo sí Perdón, Alberto, pero te comento de mí y ahora te dejo. Con un juego como Pentiment, cuando un juego me gusta mucho, me cuesta verlo como el resto de juegos. O sea, lo trato de forma seguramente pues, como mi ojito derecho dentro de los juegos que puedo jugar. Porque aquí, de nuevo, en un ejercicio de sinceridad, porque con vosotros no me cuesta nada abrirme, yo cuando juego títulos de este tipo de toma de decisiones, aunque luego no rejuegue por cierta pereza, sí que me gusta mucho ver en YouTube a gente jugarlo y ver qué decisiones toma y qué hace y así conocer el resto de caminos que no he cogido. Yo que sé, Detroit Become Human, por ejemplo. Me lo habré visto 1000 veces con 1000 personas para ver qué decisiones han tomado, simplemente, y conocer todo lo que se puede hacer, los finales que me he perdido, pero porque... decir que me da igual, pero un poco sí. En este caso, sin embargo, en Pentiment es justo lo contrario. O sea, yo, igual que ha comentado Clara también, yo he tenido mi historia con Andreas con este juego y esta es la que es y la que vale para mí. Me da rabia haber perdido una escena en concreto, pero es una escena que ya he podido ver por suerte y que añado a mi imagen en general de Pentiment, pero no me gustaría volver a jugar y tomar otras decisiones para ver qué pasa, porque sería un poco pervertir un recuerdo fantástico que tengo, no porque fuera todo como yo quería, sino porque es una experiencia general que creo que está muy bien como está y que prefiero no trastocar. Entonces no tengo la necesidad completista de tener todos los logros y de ver todas las opciones de diálogo y conseguir todos los finales y de saber
qué pudo pasar, sobre todo porque la idea, y esto es una cosa que no es mía, sino que me lo comentó Clara y que me parece muy adecuada, la idea de simplemente darte cuenta de que no puedes resolverlo porque no lo puedes saber, porque no llegas a donde llegas y tienes que decir por esos prejuicios que comentábamos al principio, me parece que funciona mucho mejor. El bueno, yo he decidido, ha pasado esto y ya está. Y el juego es así y no tengo por qué cometer ese truquito de tener el videojuego de rejugarlo 20 veces hasta que puedes tener todas las opciones, ¿no? Creo que está muy bien la experiencia como está con lo que has podido ver, con la frustración inicial y con el aprender que no todo tiene que ser fácil y a favor del jugador. Sí, a mí es que de hecho me sorprende, yo no sabía esto que comentaba Marta, porque este rollo como de que el juego se plantea a sí mismo que sí que hay una posibilidad de solucionarlo, como que me hace un poco que va contraintuitivo, o incluso contra las ideas que te está planteando el juego y demás, no sé. Como, o sea, me parece como que si realmente lo han pensado así, a mí me causa un poco de No, rechazo. yo no creo que lo hayan pensado. Yo creo que al final hay gente obsesiva que tiene que saberlo, lo ha jugado una vez, vale. y otra vez hasta dar con las escenas que te construyen una narrativa, porque al final el juego sí sabe los guionistas quién ha hecho, qué ha pasado, qué tal. Entonces hay gente que lo ha jugado muchas veces hasta que ha visto cuánto tienes que optimizar la partida para verlo todo. Hay speedruns de todo, incluidos del asesinato. O sea, Ya. el speedrun de la muerte. Así que eso, yo no creo que sea un statement del juego, pero sí que es verdad que Está la puedes posibilidad, llegar a desde eso, luego. claro. Ya. Sí, o sea, yo realmente no tengo ninguna opinión fuerte sobre el hecho de rejugar o no. Aquí también en mi caso, Y tú rejuegas mucho, de hecho. claro, yo rejuego mucho y en concreto además, a mí me pasa, quizá pero no juego a tantos videojuegos como los aquí presentes, a mí el género este de tomar decisiones, el nombre del género es ese, tomar decisiones, a mí es algo que me parece... ¿Por qué no se dedica profesionalmente Alberto a jugar a videojuegos? A criticar videojuegos. O sea, quiero decir que no es... o sea, para mí el tema este de los juegos, de tomar decisiones, a mí siempre me parecen ejercicios de brujería. O sea, yo no puedo entender cómo se diseñan de esa forma. Y en concreto, pues Juan lo ha dicho, el Detroit Become Human, me lo he jugado 4 veces en base a decir, Dios, es que siguen pasando cosas. Qué guay, pues es algo que a mí me impresiona mucho. Entonces, en ese sentido, yo desde luego que voy a rejugar a Pentiment. Como ahora estoy rejugando a Disco Elysium, la primera vez lo jugué como comunista que quiere volver a implantar la revolución, ahora estoy jugando como chiflao. Estoy siempre jugando a la frase más graciosa del menú es la que voy a usar. Y claro, pues para mí está siendo una experiencia totalmente distinta. O sea, como realmente no tengo ninguna opinión fuerte sobre esto, yo os propongo que a partir de ahora el hecho de rejugar juegos lo llamemos pentimentar juegos. Ole. Yo se lo compro. Pues ya veremos. Yo te lo compro. Eso, en plan, me estoy Alberto, pentimentando del Detroit Become Human, ¿sabes? Me estoy pentimentando el Disco Elysium. Si un día, yo te voy a dar a mi palabra una cosa, si yo algún día tengo la oportunidad de entrevistar a Josh Sawyer, se lo voy a proponer. Vale, A ver pues qué me sí. dice. Le hará mucha ilusión, seguro. Incluso a lo mejor lo estaba diciendo ya él. Le dice Josh Sawyer, pues justamente me estaba pentimentando el Breath of the Wild. A lo mejor. Hace un rato y no veas qué paliza. O sea, el Breath of the Wild sí que no dan ganas de pentimentártelo. Ese no se pentimenta, ¿no? Hay juegos Ya que ves. yo creo que son impentimentables, creo. Como vemos, es una palabra muy práctica que deberíamos empezar a utilizar todos. Pero bueno, no ahora porque este podcast termina ya. Tan solo decir que si venís desde A Night Games, tenéis un montón de podcasts de Choque Juergas porque llevamos ya 12 millones de temporadas para escuchar, así que busca tu película favorita, o quizá no, porque quizá no, pero mira una peli que te llama la atención, ponte algún capitulito y disfruta porque, bueno, pues hablamos mucho de cine y creemos que sabemos lo que decimos. Pero por otro lado, si vienes aquí desde de ser fan de Choque Juergas y no tienes muy claro qué está pasando, pásate por Anais, lee el monográfico de Pentiment, juégate el Pentiment, por favor. Y nada, pues que eso, que disfrutemos. Juégate Pentiment mezclemos. o pentimenta Pentiment. Habrá gente que tendrá que pentimentarlo ya. Claro, que Hostia, lo que la haya jugado, si no te acuerdas Juan, bien, lo pentimentas. Claro. Mira, Juan, cómo has sacado para utilizar la palabra, ¿eh? Qué maravilla, qué Es que Juan maravilla. me siguen todas, ¿eh? Ya. Estaba Juan a tope me con llega usar lo todo. del Ethernet, todo. Yo lo que sé es que Juan puede venir a Choque Juerga siempre que no venga Alberto. Juntos hombre, nunca más. vale. Sois como los niños de la clase que no dejáis de hablar. De acuerdo. Tenemos que ponernos por separado. Así que nada, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marta, gracias a ti, Alberto, por dejarnos estar por segunda vez en Choque Juergas, y Clara y yo repetimos, lo cual es un placer. Y gracias por esta conversación, ha sido genial, la verdad. Salgo de aquí feliz y muy contento.
Clara, gracias a ti, no solo por estar aquí, sino por poner en marcha un monográfico de Pentiment, por volver a los juegos y luchar un poco contra estas tendencias de la industria que en verdad son tan dañinas. Sí, por eso, que si no habéis jugado Pentiment y os ha gustado, no os hemos spoileado todo el juego, pentimentalizar este podcast, ¿lo he dicho bien? Sí. Y jugad. La palabra está naciendo todavía, el concepto está en ello, así que Claro, pentimentalizar estamos es una versión de estamos pentimentar, así que nos normalizando. vale. Pentimentar, sí. Y gracias, no, que va, gracias a vosotros por tenernos aquí. Y Alberto, nada, tú y yo pues nos vemos. En Alicante. Pero no, porque vamos a grabar otro podcast antes. Ah, es verdad, sí. Bueno, Nos no lo vemos diga, a en ver nada si que luego no tenemos que sale. hablar. ¿No lo digo? Bueno, no sé, sí, a ver. Bueno, Dilo. Bueno, pues nos vemos en nada que tenemos que hablar de la nueva de Clint Eastwood, ¿eh? ¡Viva el cine viejo! Sí, sí. ¡Viva el cine viejo! Hasta luego, choques juerguistas. Adiós. Chao. Chao.